Muy buenos días. Identificadas las primeras víctimas, las primeras 7 víctimas de la mayor masacre en Estados Unidos tras el 11S. 50 personas murieron y otras 53 se encuentran heridas ante el peor tiroteo de la historia de Norteamérica, que se produjo cuando Omar Mateen, un hombre, un estadounidense de 29 años, de origen afgano, entró en el interior de un local gay en el centro de Orlando este fin de semana y se lió a tiros contra las 350 personas que estaban celebrando, además, una fiesta latina en ese momento dentro de la discoteca. Poco antes, este terrorista había llamado al teléfono de emergencias 911 para declarar su lealtad al mal llamado Estado Islámico. Fíjense cómo están las cosas, pero poco después el propio Daesh ha reivindicado como suyo el atentado. Y este criminal había sido ya investigado, fíjense, hasta en 2 ocasiones lo había investigado el FBI y según la CBS mantenía lazos con radicales islamistas, pero eso sí, carecía de antecedentes penales, de antecedentes delictivos. Así que poco a poco vamos conociendo más detalles de este horror, de esta matanza, y sepan ustedes que a estas horas el Washington Post asegura que el padre del terrorista de Orlando defendió a los talibanes afganos en un programa de televisión, lo vamos a ver aquí. Así que estamos ante una masacre verdaderamente terrorífica que ha irrumpido en plena precampaña a las presidenciales en los Estados Unidos. Obama ayer calificaba el acto de ataque de terrorismo y de odio. Aunque aún es pronto en la investigación, podemos decir que ha sido un acto de terror y de odio. Esto nos recuerda lo fácil que es para cualquiera conseguir un arma para disparar en un colegio, una iglesia, un cine o un club. Tenemos que decidir si ese es el tipo de país que queremos ser. La propia Hillary Clinton ha dicho que este es el debate y que realmente hay que poner todo a las armas en los Estados Unidos, algo en lo que estamos absolutamente de acuerdo, pero cómo no, ha puesto la nota Donald Trump, que lo que ha hecho al conocer el atentado es agradecer las felicitaciones que le han hecho a él en Twitter, ahí lo ven ustedes, porque solicitó medidas contra la comunidad musulmana. Verdaderamente menudo desatino, que desbarre de hombre. Y también, por supuesto, ha pedido la dimisión de Barack Obama. Dice que lo hace porque no calificó el atentado de ataque yihadista. Y desde luego, al margen de que sea o no un atentado con un lobo solitario, que lo vamos a analizar inmediatamente con las personas que sí que saben de esto, porque no se puede especular, al margen de que sea un atentado de corte yihadista radical, este crimen lo que abre, de nuevo ya lo han visto, es la polémica sobre la tenencia masiva, indiscriminada y sin control de armas por parte de los norteamericanos. Así que vamos a hacer también ese debate hoy aquí, pero presten atención, porque a lo mejor se van a quedar ustedes flipados. ¿Quieren ver quién de los candidatos a la Moncloa defiende que el pueblo esté armado hasta los dientes? ¿Que el pueblo ya no esté armado? A lo mejor se lleva una sorpresa. No es el Donald Trump español, pero también es populista. Será por aquello de que los extremos se tocan. Véanlo. Voy a reivindicar el derecho de todos los ciudadanos americanos a llevar armas. Pero estos casos, nada infrecuentes por desgracia, son solo síntomas de una sociedad enferma y nada tienen que ver con un derecho, el de portar armas, que es una de las bases de la democracia. Como dijo Huey Newton, un pueblo desarmado puede ser sometido a la esclavitud en cualquier momento. O sea, que todo hijo de vecino lleve armas de todo tipo, es una de las bases de la democracia. Sepan ustedes que esto lo dijo Pablo Iglesias hace bien poquito, cuando ya quería ser político en España, ¿verdad? En 2013. A ver si esta noche, en el debate más esperado, que ustedes además no deben perderse en 13TV, porque van a estar aquí atentísimos a la pantalla, va a comenzar Alfredo Urdaci a las 8:30 y luego le pasará el testigo Antonio Jiménez para ver
todos los detalles de ese debate, todo lo que se produce, y además el mejor postdebate lo van a tener ustedes aquí en 13 Televisión. Pero vamos a ver si en ese debate alguno de los candidatos, a ver si ven más claro agua y se enteran, candidatos a presidir el Gobierno de España, le pide explicaciones a Pablo Iglesias y a sus ansias de que la gente porte armas, como en los Estados Unidos, porque según él asegura, según asegura Pablo Iglesias, es una de las bases de la democracia. Verdaderamente terrorífico. En fin, no sé cómo se les ha quedado el cuerpo, pero Víctor Arribas, muy buenos días. Buenos días, Isabel. Desde luego todas las miradas están puestas en este debate a 4, que es el único debate de los 4 candidatos a estas elecciones generales del 26J. Así es, Isabel, el único debate, el debate más importante, el gran debate aquí en 13 Televisión, a partir de las 8:30, luego ya a las 10 de la noche con la transmisión en directo de ese debate que va a tener lugar en Madrid, en el Palacio Municipal de Congresos. Efectivamente, ¿será un debate decisivo? No lo será, quedarán todavía 2 semanas de campaña electoral por delante, habrá tiempo para corregir los errores que esta noche se puedan cometer, lo veremos a partir de las 10 de la noche aquí en nuestra cadena. Veamos en primer lugar cuáles son los datos esenciales del debate que van a poder ver en nuestra cadena esta noche. A las 10 de la noche, 13 Televisión, en el Palacio Municipal de Congresos, muy cerca de los recintos feriales de Madrid. Ese es el escenario en el que la Academia de Televisión ha organizado el encuentro, ese debate a 4 entre los principales candidatos. Va a haber 28 cámaras de televisión siguiendo los movimientos prácticamente al detalle, al milímetro, de los 4 contendientes, y hay 500 periodistas acreditados. Pasemos a la colocación, que todo está cuidado, todo está ultimado hasta el detalle más pequeño, más preciso. Esta es la colocación que van a tener los candidatos en el plató con forma semicircular que se ha establecido. A la izquierda de la pantalla de los telespectadores, de ustedes, estará Rajoy, Pedro Sánchez, Albert Rivera, y a la derecha del todo Pablo Iglesias. Al revés, lógicamente, Rajoy a la derecha, Iglesias al otro lado, al extremo completamente opuesto. Veamos cuáles son los bloques temáticos que se han establecido en este debate. Son 3 esencialmente, los más importantes, los que van a ocupar mayor espacio de tiempo, 36 minutos en concreto: la economía y el empleo, en segundo lugar las políticas sociales, y para terminar este grueso, esta parte central del debate de esta noche, las reformas institucionales. Pero habrá una especie de prórroga, y son los bloques de 10 minutos, es el siguiente panel, bloques de 10 minutos en que se ha establecido 2 temas en concreto, que son los siguientes: son las políticas, la política exterior, y en segundo lugar la política de pactos. Muy importante, porque se pretende que los partidos expliquen hacia dónde van a tirar después de las elecciones, qué política de pactos van a seguir. Para cerrar el debate, los candidatos tendrán 1 minuto de oro. ¿Cuál será el orden de ese minuto de oro? Bueno, pues empezará Pablo Iglesias. Es un minuto en el que se podrán dirigir a la audiencia de la cadena de televisión en la que lo estén viendo, en 13 Televisión, y podrán pedir el voto directamente mirando a los ojos a los electores. Después continuará Albert Rivera, seguirá Mariano Rajoy y tendrá derecho a la última palabra, cosa que ha ocurrido por sorteo, Pedro Sánchez. Así que esos son los datos esenciales de un debate que esta noche sin duda va a polarizar la atención política aquí en nuestro país. La pregunta que hoy les queremos formular aquí en Más Claro Agua dice así: ¿a quién votará en las próximas elecciones? Con esta disyuntiva que les planteamos: Partido Popular, si quieren votar por el PP, 905-855-001, y si quieren votar por Podemos, que es la segunda fuerza en intención de voto según todas las encuestas, el mismo número acabado en 2. Y para participar vía Twitter con cualquier comentario que pueden hacer ya a partir de este momento con los siguientes hashtags que establecemos ya en la red social: Masacre Orlando, lógicamente por la terrible tragedia ocurrida ayer domingo en la península de Florida, en Estados Unidos; el Gran Debate TV. Les animamos también a que pongan ya cualquier opinión sobre el debate de esta noche, que podrán ver en 13 Televisión; y Acoso Concertada, Isabel, porque siguen las políticas de acoso a la educación concertada, y a partir de ahora ya las protestas activas de los familiares y de los padres especialmente. Hombre, que han dicho basta ya y van a empezar a salir a la calle, algo de lo que nos alegramos, porque esto es un derecho constitucional, oiga, que nadie se lo puede quitar. Así que no nos callarán y ahí vamos a estar todos. Bienvenida, Libertad Martínez, analista política. Muy buenas. Exmiembro de Izquierda Unida. Expulsada. Ya sabes que yo siempre digo que a mí me expulsó Garzón, con lo cual voy a tener ese título ya el resto de mi vida. A ti te expulsó Garzón, desde luego los hay demócratas, pero demócratas de toda la vida. Absoluto, de toda la vida, pues como acabamos de ver de Pablo Iglesias, me ha dejado impactada de lo de las armas. Claro, esto fíjate, esto es el debate auténtico y nadie lo cuenta, pero es que no se lo decimos nosotros, es que es Pablo Iglesias el que hace esta defensa. Es más largo. Hemos sacado las frases que nos han dejado
tiritando, porque realmente este tipo quiere ser candidato a la Moncloa. ¿Y por qué no lo debaten esta noche? Esperemos que sí. Bienvenida, Carmen Río Lobos, días, es un senadora placer. del Partido Popular y además portavoz en Castilla-La Mancha del PP. Gracias. Es un placer, como todos los lunes, y decir que yo, según estaba hablando Pablo Iglesias, pensaba en esas 30.000 personas que de forma violenta mueren en Venezuela todos los años y en cómo ellos fueron inspiradores de la nefasta política que se ha llevado en contra de la libertad, entre otras cosas, y desde el punto de vista económico en Venezuela, que nos ha llevado a la situación que está en este momento Venezuela. Y en relación con el atentado, yo creo que ha sido un atentado que ha conseguido, yo lo diría de los químicamente puros, porque ha conseguido su objetivo, que es aterrorizar a las personas que estaban allí en la discoteca, a todos los ciudadanos norteamericanos, pero yo creo también a todos los ciudadanos del mundo, lo que es una auténtica salvajada. Decir que es muy importante que pensemos que somos muy vulnerables ante los ataques terroristas, aunque no haya esa capacidad en nuestro país de tener armas, pero un terrorista puede en un momento determinado conseguirlas en otros países y atentar, y que desde luego, gracias a que tenemos en España pues esos ángeles de la guarda, que son los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que están ahí vigilantes junto con la inteligencia de nuestro país, que es de las mejores del mundo, detectando y en muchos casos deteniendo, porque se han detenido a cientos de yihadistas en nuestro país en los últimos años. Bueno, pues esto es la actualidad en estos momentos. Les voy a presentar ya al resto de mis invitados. Carmen Chumarín, bienvenida. Buenos días. Gracias Muchas por gracias. estar aquí. Ahora vamos al debate, pero antes, sobre estas cuestiones y lo que acabas de ver aquí, a este Pablo Iglesias, Hombre, diciendo que la esencia de la democracia es que la gente tenga armas. Yo lo de las armas lo tengo bastante claro y como está relacionado con lo de Orlando, yo creo que la venta de armas, más la homofobia, más el terrorismo, más el odio, es un cóctel absolutamente brutal. Es un cóctel brutal y que se ha visto que evidentemente el hecho de que se puedan adquirir con la facilidad con que se adquieren, Obama intentó frenarlo, no lo ha logrado en sus 2 mandatos, pues hombre, hace que esto sea explosivo y nunca mejor dicho. Luego lo del señor Trump ya lo debatiremos aquí. Trump es... No, si yo te preguntaba por Iglesias, que es el que quiere llegar a la Moncloa y que dice si que he es dicho la que la esencia... venta de armas me parece un disparate, Ya, pues pero te hazte cargo de preguntaba lo que por qué quiero te decir. parece que en España haya un Trump a lo Pablo Iglesias. No, o sea, yo creo un que no, tipo que defiende yo creo que no todo tiene el nada que mundo ver. tiene que estar armado. No tiene nada que ver Trump con Pablo Iglesias, nada de nada. ¿Y la defensa que ha hecho de las armas te ha parecido que A mí no eso tiene me nada que parece, ver? me parece una de las cosas con las que yo estoy completamente en contra, con la venta de armas y con que los ciudadanos vayan armados, porque me parece que el llevar un arma ya incita a que puedas responder o atacar con ella, me parece espantoso, pero de eso, hacer una enmienda a la globalidad, a la totalidad y decir que Trump se parece a Pablo Iglesias, en mi opinión no es así. Lo de las armas es espantoso. En eso sí. En eso pide lo mismo. Si es que en eso, hija, es que es una realidad. Acabas de ver que es el derecho al pueblo a estar armado. Lo acaba de decir él, que Ya es lo te he que dicho dice que me parece un disparate Donald y que estoy Trump. completamente en contra. Pues en esa parte populista es que hablan por sí solos. Ricardo Martín. Hola, muy buen bienvenido. día. ¿Qué te Bueno, parece a ti? felicidades a los Antonios, ¿no? Me parece. Claro, pues no es sabía hoy, que es era mañana, San ¿no? Antonio. Eso Bueno, es pero San Antonio. vamos Ay, por calla, favor por a... Dios. Yo soy San Antonio. Gracias Ay, calla, por por Dios. felicitar. Bueno, yo creo que Iglesias es... yo le voy a calificar de impostor. Porque es que dice una cosa y la contraria. Seguro que esta noche o cuando le toque, pues dirá que él es pacifista. Entonces, por eso agrega Podemos ahora a pacifistas, antisistemas... O sea, esto es lo que hay. O sea, él personalmente, Podemos, yo creo que se va viendo que es otra cosa, porque hay otros sitios donde Podemos no dice esto. Pero Pablo Iglesias, concretamente, pues claro, es populista, pero sobre todo es un impostor, yo creo, porque él habla de esto y lo contrario. Y, oye, lo de Venezuela, mira, allí si se modifica la situación, que se va a modificar y va a volver la democracia, seguramente va a ser un tal Leopoldo López el que va a protagonizar eso. Es socialista y no van a ser las políticas de la derecha allí las que saquen a Venezuela de su pobreza. Han pasado de una dictadura y no van a tener ahora la mala suerte de los venezolanos de tener una política de derechas como aquí. Yo espero que sea Leopoldo López, que A es ver, el déjame socialista. saludar. No me hagáis el debate, voy a dar también las gracias y la bienvenida a Luis Valcarce, bienvenido. Yo quiero preguntaros por qué sordina se pone. O sea, descubrimos que un candidato a la Moncloa en España quiere que los españoles vayan armados hasta los dientes y que lo vayan los americanos y supongo los venezolanos, y parece que esto, bueno, pero eso no es parte del debate. Me parece muy bien traído. ¿Qué os parece? Me parece todo un hallazgo ese corte de Iglesias preocupante. No nos sorprende porque ya hemos escuchado a Iglesias defender, decir que le emocionaba cómo le pegaban a un policía antidisturbios, pero después del asesinato
momento de la masacre islamista en Orlando, escuchar estas declaraciones de Iglesias son para echarse a temblar. Ahora, yo insisto... no son tras la masacre. No, claro, las declaraciones de Rejón también son de hace 3 años, la de Venezuela es mi patria de acogida. No, por eso, porque como lo dijo hace 3 años ya no valen para ti. No, pero no, bueno. Es que no valen ni para ti ni para como mi las prima. dijo hace 3 años, para ti ya no valen. Son a raíz de la masacre. Entonces hacemos borrón y cuenta nueva. Todo lo que se dijo hace 3 años, para ti ya no vale. Para mí sí valen y para mí son preocupantes. Me parece estupendo. Y me parece, insisto, y creo que también habrá tiempo para debatirlo. Yo creo que el tema del control de armas no es solo lo que hay que discutir en esta mesa en relación a la masacre islamista, porque cuando esto pasa en Europa, también de qué vamos a hablar. Entonces, creo que el debate es mucho más que en control de las armas, pero las declaraciones de Iglesias son para echarse a temblar. Son para echarse a temblar, eso pienso yo, porque yo me he acordado esta mañana y las hemos buscado y es que no es que sean explícitas, es que son absolutamente explícitas. ¿Y qué pasaría en España? Vamos, ¿os imagináis a Marine Le Pen diciendo que los franceses deberían estar armados hasta los dientes? O a Mariano Rajoy diciendo... O Mariano Rajoy o Pedro Sánchez o Albert Rivera diciendo lo que acaba de decir Pablo Iglesias, ¿os parecería homologable? No, es que eso no se puede defender. En Europa es imposible defenderlo. Yo creo que hoy Iglesias, hablando de ese doble rasero que él tiene, hoy no diría esto. Hoy hacemos una pausa, si no os importa. Ahora mismo hacemos una pausa, interesantísimo debate con toda la información policial a la vuelta de esta brevísima pausa. Brutal matanza en Orlando, en Florida, en los Estados Unidos. 50 muertos. Se está empezando a identificar a las víctimas. Se ha identificado ya a 7 víctimas. Era una discoteca gay. Estaban celebrando una fiesta latina. Estaba abarrotada, 350 personas. 4 o 5 horas estuvieron ahí retenidos. Hubo rehenes incluso que mandaron WhatsApps a su madre. Hay uno concretamente que le decía: estamos en el cuarto de baño, nos van a matar. Y efectivamente es uno de los muertos. En fin, terrorífica matanza que la ha producido un joven de 29 años, estadounidense, pero de origen afgano, que acabamos de conocer, según el Washington Post. Su padre defendió a los talibanes, nada menos que en la televisión. Había sido investigado hasta en 2 ocasiones por el FBI y, al margen de que el atentado sea islamista radical, que sea un atentado del Daesh, el llamado Estado Islámico, que ya lo ha reivindicado. Lo cierto es que también está sobre la mesa el debate sobre las armas en los Estados Unidos, que causan matanzas, casi 500 muertos solamente el año pasado en Estados Unidos. Vamos a ver lo que ha ocurrido. Orlando sufrió ayer el mayor ataque terrorista cometido en Estados Unidos desde el 11 de septiembre. Omar Siddiq, un joven de 29 años de padres afganos pero nacido en Nueva York, abrió fuego pasadas las 2 de la mañana en una discoteca de la ciudad. Eran alrededor de las 2 de la mañana y se empezaron a escuchar los disparos, todos nos tiramos al suelo. 3 horas después, la policía consiguió entrar en el recinto y abatirle. Esta madre enseña los mensajes que su hijo la envió mientras intentaba esconderse en los baños del recinto. Mi hijo estaba en la discoteca con su novio y otros amigos. Sé que a su novio le han disparado varias veces y está en la sala de emergencia, pero no sé dónde está mi hijo. Nadie me puede decir dónde está mi hijo. Poco después llegó la peor de las noticias. Estaba entre los fallecidos. 50 personas han muerto. Hay más de 53 heridos, muchos de ellos graves. Varios medios estadounidenses cuentan que el asesino llamó al número de emergencias poco antes de perpetrar la matanza. Confesó actuar en nombre del Estado Islámico. El Daesh ya ha reivindicado el atentado. Este suceso condicionará el mandato de Obama y la carrera hacia la Casa Blanca. Aunque aún es pronto en la investigación, podemos decir que ha sido un acto de terror y de odio. Esto nos recuerda lo fácil que es para cualquiera conseguir un arma para disparar en un colegio, una iglesia, un cine o un club. Tenemos que decidir si ese es el tipo de país que queremos ser. El republicano Donald Trump dice que lo ocurrido le da la razón. Él siempre ha estado en contra de los musulmanes. Aprecio las felicitaciones por tener razón contra el terrorismo islámico radical. No quiero felicitaciones, quiero tenacidad y vigilancia. Hay que ser inteligentes. ¿El presidente Obama va a mencionar finalmente las palabras terrorismo islámico radical? Si no lo hace, él debe renunciar de inmediato. Esta masacre vuelve a colocar al país americano ante el pánico del yihadismo y reabre el debate sobre la violencia armada.
Bueno, pues Serafín Giraldo es experto antiterrorista, uno de los mayores expertos en España y portavoz de la Unión Federal de Policía. Serafín, buenos días. Hola, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Este atentado, desde luego, ha sido ya reivindicado por el propio Daesh, ese mal llamado Estado Islámico, es decir, los terroristas islamistas radicales, que no sé si estamos ante una reivindicación sobrevenida o estamos verdaderamente ante un lobo solitario, Serafín. Sí, es algo peculiar. Lo primero, que lo reivindiquen, y lo reivindiquen tan pronto. Quiero recordar que en Francia los atentados que se hicieron, en Bruselas los atentados que se hicieron, tardaron bastante en reivindicarlo. Y a mí me cuesta me fastidia decir la palabra lobo solitario. ¿Por qué? Porque son ellos los que emplean esa palabra. Es Ed Marian, el ideólogo del yihadismo, es sencillamente su ideólogo el que dice que se deben emplear este tipo de terrorismo, y los llamó lobos solitarios. Yo prefiero llamarlos locos solitarios. Policialmente quizás no tengan trascendencia. O terroristas, porque locos no, son terroristas solitarios. Llamémoslo así, son terroristas. Policialmente la trascendencia que tienen es que tenemos que evitar este tipo de captación, por decirlo de alguna manera. Pero lo realmente trascendente a nivel policial es que existiese una célula, y ese es el verdadero terrorismo dentro de Estados Unidos, y no parece el caso. El caso es que una persona ha recibido una captación, posiblemente a través de Internet, se ha radicalizado y ha ejecutado este tipo de acción, con lo cual efectivamente estamos ante un elemento terrorista, ha sembrado el pánico, ha sembrado el terror, los motivos están ahí, además dice que actúa en nombre del Daesh, pero sí que conviene aclarar que el verdadero terrorismo es una célula que se haya asentada en ese país, y no parece el caso, como es el caso de Francia, que efectivamente existían grupos terroristas afianzados en ese país. Bueno, y entonces, ¿ante qué estamos? Porque lo que sí que sabemos es que este tipo, según está publicándose ahora en estos momentos en distintos medios en los Estados Unidos, dice que tenía vinculaciones con grupos radicales musulmanes, que ha sido investigado hasta en 2 ocasiones por el FBI, y ahora acabamos de conocer, según el Washington Post, que su padre incluso había defendido en una televisión a los talibán afganos, que su padre, hay que recordar, su padre y su madre son afganos. ¿Ante qué estamos, Serafín? Estamos ante una persona que ha sufrido un proceso de captación, de adoctrinamiento y, en tercer lugar, de radicalización, y que le ha llevado a ejecutar este hecho. Estamos efectivamente ante un terrorista, pero no ante una célula terrorista. Esto conviene destacarlo. Ajá. Y en ese país esta labor terrorista está mucho más facilitada efectivamente por el debate de las armas. Esto en España es impensable, y lo digo así de sencillo. ¿Por qué? Porque este tipo de armas de repetición, están prohibidas. Con lo cual, en España sí que es necesaria una célula terrorista asentada, como ha pasado en Francia, para que se pueda ejecutar este tipo de actos. Vuelvo a repetir, la idea del lobo solitario es una idea de un ideólogo del yihadismo. Es un ideal, por decirlo de alguna manera, ideal que teóricamente posiblemente lo contemplemos en esta ocasión, pero que es muy difícil en países europeos. Es posible, vuelvo a repetirlo, pero es muy difícil porque aquí existe un mayor control con respecto a las armas, y existe un mayor control con respecto a las personas que se pueden radicalizar. Bueno, existe si no cambian las tornas, porque uno de los contendientes a la Moncloa quiere que eso, dice que es una de las esencias de la democracia, que ahora lo vamos a debatir, esto de que todo el mundo tenga armas, como se defiende en la segunda enmienda de los Estados Unidos, y que evidentemente el debate está abierto. A mí me parece escalofriante lo que está pasando allí, porque hay matanzas diarias. Pero antes de eso, según estamos conociendo estos últimos datos que están apareciendo publicados, el padre de este terrorista de Orlando, que defendió a los talibanes afganos en un programa de televisión, se llama Sedik Maten, y que ha dicho ahora, cuando se ha conocido que era su hijo, ha dicho que qué horror, que nunca se hubiera imaginado que hubiera hecho su hijo, pero fíjense, defendió él mismo a los talibanes, y en el año 2015, el 24 de mayo de 2015, anunció su candidatura a la presidencia de Afganistán. O sea, estamos hablando de que es hijo de un personaje que no sé qué credibilidad tendría, pero que tenía desde luego intencionalidad política. Y ahí, a partir de ese momento, es cuando aparece también en un vídeo dando las gracias a los hermanos talibán en contra de Afganistán, nada más en contra de Pakistán, que lucha contra ellos. Esto yo creo que desde luego iremos sabiendo más cosas, pero que también da pistas, ¿no? Agradecer a los talibán, que es el régimen más de terror después del Estado Islámico que puede existir en estos momentos, me parece gravísimo.
Sí, efectivamente, pero vuelvo a repetir, es un individuo que ha sufrido un proceso de radicalización. No hay una estructura radical, no hay una célula radical, o al menos así parece en ese país. Quiero recordar también, porque lo he leído, lo que decía su exmujer, que era una persona maltratadora, que era una persona muy vulnerable, con lo cual posiblemente, efectivamente, estamos ante un terrorista que ha sufrido un proceso de radicalización y estamos, permítame decirlo así, ante un loco solitario que se autodefine como seguidor del Daesh y con la facilidad que se tiene para adquirir las armas, pues se ha metido en una discoteca y se ha cargado a 50 Serafín, personas. porque la realidad es que en Estados Unidos ahí tiene todo el mundo acceso a las armas y quiero preguntarte por ese arma que se ha dicho que llevaba este terrorista que por lo visto el año pasado, solamente el año pasado se han vendido 1,5 millones, son los datos que se están facilitando en los Estados Unidos, 1,5 millones de un arma automática que llevaba varios cargadores, pero que, vamos, es una matanza lo que puedes hacer simplemente con un solo cargador y encima llevaba varios. Y luego además llevaba explosivos, pero el acceso a esas armas en Estados Unidos verdaderamente es muy preocupante. Claro, por eso se lo decía. Y encima vale menos, perdón, Serafín, tengo entendido que vale menos que un móvil bueno. Sí, por eso se lo decía. El proceso de radicalización que sufren estas personas y que las convierte en terroristas, pues posiblemente se vea favorecido por esta vicisitud, que en Estados Unidos se venden las armas pues prácticamente como se venden aquí caramelos. En España no. En España eso es diferente. Bien es verdad que en Estados Unidos existe un control muy grande de fronteras y esto evita estos elementos terroristas, pero en este caso las armas sí que favorecen este tipo de acciones. Actualmente yo quiero dar datos que me parecen escalofriantes. En los hogares de los Estados Unidos, el 37% de los hogares en los Estados Unidos tiene armas. Es un dato muy difícil de verificar, pero que el dato que me parece ya el colmo es que hablan los datos, porque claro, no hay ese registro, entre 270 y 310 millones de armas en ese país. Armas que no estamos hablando armas que pegan un tiro, no, es que consiguen cualquier tipo de arma como la que llevaba este terrorista. A mí, sinceramente, y me parece que esa es la otra parte del debate, claro, ha dejado Serafín Giraldo que no se trata de una célula terrorista, que es un terrorista solitario, pero lo cierto es que el debate de las armas es el que me parece que debemos traer también aquí a España, porque todos condenamos, faltaría más, el terrorismo islamista y el terrorismo, sea del color que sea. Quiero que veamos a Pablo Iglesias como hace muy poquito, 3 años, cuando ya quería ser político y quería ser candidato a la Moncloa, todavía no era oficial, pero ya se iba a presentar a las elecciones europeas como líder europeo, porque no dice alto y claro lo que decía simplemente en 2013. Vamos a verlo. Voy a reivindicar el derecho de todos los ciudadanos americanos a llevar armas. Pero estos casos, nada infrecuentes por desgracia, son solo síntomas de una sociedad enferma y nada tienen que ver con un derecho, el de portar armas, que es una de las bases de la democracia. Como dijo Huey Newton, un pueblo desarmado puede ser sometido a la esclavitud en cualquier momento. Serafín, primero la opinión de Serafín Giraldo, portavoz de la Unión Federal de Policía. ¿Qué le parece que un candidato a la Moncloa diga esto? No es lo correcto. Mire, las armas favorecen las acciones delictivas, eso es evidente. Bien es verdad que en Estados Unidos existe un tema cultural. Desde siempre se han vendido estas armas y quizás el que comience el debate nos dé un poco la razón a los países europeos que se tienen que evitar las armas en la calle. Bien es verdad que en España existe cierta permisibilidad, entre comillas. Las escopetas de caza están permitidas y quiero recordar lo que pasó en Puerto Urraco. Con lo cual, el debate de las armas yo creo que es innecesario. Las armas no deberían existir en las calles. Pero las escopetas de caza están controladísimas, llevan su guía, se hacen exámenes a los que van a portarlas y normalmente mucha gente en muchos pueblos caza y está perfectamente controlado. Puerto Urraco, afortunadamente, solo ha pasado hubo uno. Una vez. Yo como policía prefiero que no existan las armas en la calle, se lo digo así. Ya. Bueno, a ver, sobre el debate, quiero no el de las armas directamente, o sí, el hecho de que Pablo Iglesias quiera ser presidente del Gobierno de España y que lleve esto en su ADN ideológico, ¿qué os parece? Isabel, que esta noche Pablo Iglesias, antes de empezar el debate o en la primera intervención, sea para condenar
claramente este atentado y decir, las palabras que dije hace un par de años son una auténtica salvajada. Yo no quiero que en nuestro país se puedan vender libremente las armas y que todos los españoles podamos tener armas en nuestra casa, porque eso es una auténtica barbaridad. Lo que ocurre es que en la esquizofrenia que le caracteriza al señor Iglesias, con esa cara de buenito que ponía, está diciendo una salvajada enorme y no pasa absolutamente nada. Es decir, la mayor parte de los medios de comunicación ni se hacen eco, ni lo sacan, ni lo dicen en un momento tan crítico como que hay en este momento. Pero es que hay un elemento dentro de este ataque terrorista añadido, que es que no se ha hecho en un centro cualquiera, sino que se ha hecho en una discoteca o en un club de homosexuales. Luego hay una serie de países, y especialmente los islámicos que ha defendido, en el caso, por ejemplo, de Irak y demás, el señor Iglesias, que hay una homofobia brutal contra un colectivo, y en este momento yo creo que la libertad sexual es una de las conquistas de los países desarrollados a los que no podemos renunciar. Y en este sentido, Iglesias tiene un montón de contradicciones y ahora está con el chupiguay del Paraguay, es decir, que ahora va de bueno, de que es social, de camuflaje total. Operación sí. camuflaje. Ahora en este momento va de ovejita. Corderito. De ovejita, monísima y tal. No dice una palabra más alta que otra, pero que hay que ver que detrás hay un gran lobo. Luis, y Libertad, y Carmenchu, y todos. A ver, a mí también me interesa, como dice Carmen, saber qué es lo que va a decir en el debate Pablo Iglesias sobre esto. Lógicamente dirá que lo que dijo sobre las armas él nunca lo vio, nunca lo dijo, y dirá algo totalmente distinto. Dirá, como dice su socio de gobierno Alberto Garzón, que ha sido un heteropatriarcado, ¿no? O sea, que esto es culpa de un heteropatriarcado y a ver a qué le echa la culpa. Seguramente al islamismo radical no, porque el islamismo radical es lo que ha financiado a su partido durante varios años. Antes de constituirse en partido. Y de eso ahí no se va a atrever a entrar. Ahora, yo no estoy de acuerdo en una cosa que ha dicho Serafín Giraldo, un poco Carmen Relobos lo ponía sobre la mesa, y es que no es un loco que ha entrado a una discoteca con un revólver a matar así al tuntún. No, este es un fanático islamista, es un terrorista que ha entrado con un rifle, el más popular que se vende en Estados Unidos, que es el AR-15. Después podremos discutir si eso de asalto. Es un fusil de asalto. Después podemos discutir si habrá que haber control de armas o no. Pero a mí no me parece el debate. No es que ha entrado a una discoteca a matar, no, ha entrado a una discoteca a matar homosexuales, que es lo que predica un imán en Orlando, y si quieren que entren en internet y que lo vean, que es lo que predica un imán en Orlando: asesinar homosexuales. Es un fanático islamista, no es un loco, no es un loquito, no es un loquito solitario. Entonces, pongamos las cosas, estamos hablando de un atentado, de terrorismo islamista. Entonces, y en esto tengo que, por una vez, estar de acuerdo con Trump. Tiene razón. ¿Por qué Obama no salió a decir que esto era un atentado islamista? ¿Por qué se guardó eso? Entonces, con lo cual, no me parece que el tema sea el control de armas. Esto ha pasado en Europa, esto ha pasado en Noruega. En Noruega ha habido un nazi que ha asesinado a 77 personas, y en Noruega los policías van sin armas. En Finlandia ha habido una matanza también de estudiantes en un instituto. Lo hemos tenido en Bataclan, aquí en Francia, y no se habló de qué hubiera pasado, que si lo hubieran matado con dinamita, ¿de qué estaríamos hablando? En este caso utilizó un rifle, el más popular de Estados Unidos. Si hubiera utilizado dinamita, ¿qué estaríamos diciendo en este momento? No le era tan fácil yo no soy capaz de arriesgar tanto. Es decir, yo no sé si Obama, porque vamos, yo creo que si Obama desde el primer momento tiene la información de que es... Pero déjame dar el dato completo, porque yo creo que haya un imán en Orlando que diga todo esto que está diciendo Luis, que sea un pirao, me choca que en Estados Unidos lo permitan, pero el imán de la mezquita a la que iba el asesino dice que a Omar Maten le lavaron el cerebro en internet, y también dice lo que ha hecho no tiene nada que ver con las enseñanzas y rezos de nuestra mezquita. Y traigo esto a colación porque evidentemente la islamofobia prende la mecha rapidísimamente. Eso es lo que pretende también el disparatado candidato, el señor Trump, y me parece gravísimo. Creo que tan malo es. No, tan malo no, es terrible la islamofobia. No se puede generalizar que haya unos imanes que, como bien señalaba Luis, son pues filoterroristas y que son homófobos y que pretenden actuar contra los gays, eso por supuesto, pero no son todos los imanes. Y el de la mezquita, que me parece muy importante, a la que iba este terrorista, dice que va totalmente en contra con las creencias religiosas de los musulmanes y contra los rezos y las enseñanzas, y que le han lavado el cerebro en internet. Creo que eso es importante. Por acabar de decir, me parece genial lo que has explicado, ¿no? Pero yo digo, repito, yo no creo que Obama, es que yo dudo de que haya alguien que sepa que es terrorismo islámico y que no lo diga. Yo creo que a lo mejor hay un pelín de prudencia. No es un debate. Parece que lo de Trump tiene que ver más con la campaña electoral, que todo vale a veces
veces para la campaña electoral. Y yo te digo, nosotros debemos aprender en este país, todo no nos vale. Y durante mucho tiempo todo no nos valió, ¿eh? Y en este país los partidos democráticos, cada vez que había un atentado, daba igual hacia dónde, salíamos todos juntos. Y daba igual hacia dónde era atentado terrorista de ETA o un ataque a un homosexual. Eso el 11M se rompió. Efectivamente. Hay un momento donde eso se rompe. Sí. Yo voy a acabar con el tema de Pablo Iglesias. Yo voy a repetir, lo que ha dicho Pablo Iglesias ahí es una barbaridad, no tiene nada que ver con la izquierda. Si hay una seña de identidad es la paz. La paz, la izquierda tiene una seña de identidad, se llama la paz. Ya, pero... Yo espero y sinceramente creo que todo Podemos no es eso. Y yo espero que la gente de Podemos escuche eso y pase algo. Iglesias ha defendido la violencia como medio para conseguir un Perdóname, Libertad, pero ¿te imaginas que apareciera ahora un vídeo de Rajoy en su juventud defendiendo que todo el mundo llevara armas? A que sería descalificado automáticamente como candidato a la Moncloa. Por eso y me parecería bien. Por eso me pregunto, ¿cómo se homologa que un tipo que quiere ser que como Pablo Iglesias se pongan paños calientes y diga, bueno, lo dijo hace 3 años, a mí me parece mal? Él mismo lo explicaba en una entrevista me parece que fue ayer, y él decía, sí, es verdad que Podemos sale de los medios de comunicación y de las televisiones, pero no todo es televisiones. A este tipo tiene derecho de pernada, se le ha permitido todo. Y es increíble. Es decir, ha podido decir las mayores barbaridades. Una cosa es su contraria. Ahora dice que bueno, no, que hace 2 años es que era provocador, y entonces dice las mayores barbaridades que puedes escuchar que se le permite a él. Claro, si a Albert Rivera le llegan a pillar diciendo esto hace 3 años, te aseguro que Albert Rivera lo hunden como candidato. Pero a mí me preocupa el sectarismo y la doble vara de medir que hay en este país, porque yo esta mañana, cuando no solo yo lo recordaba, pero cuando he visto el vídeo, es que me he quedado... Digo, pero bueno, esto lo dice Albert Rivera y lo echan de España, lo dice Mariano Rajoy o Pedro Sánchez. Y dicen, pero bueno, este tío quiere llegar a Moncloa. Ved cómo, porque hemos sacado el extracto de lo más grave, pero lo decía así, tan pichi, y lo adornaba de bromas con las matanzas en Estados Unidos. Quiero que lo veáis enterito, ¿eh? Voy a reivindicar el derecho de todos los ciudadanos americanos a llevar armas. Algunos piensan que este derecho es un anacronismo que explica que adolescentes pajilleros y frustrados provoquen una matanza en su colegio porque se sienten marginados o porque las cheerleaders no les hacen caso, o que un padre de familia, blanco, anglosajón, protestante y gordo por comer crema de cacahuete, dispare desde la ventana de su casa a un negro de condición humilde porque está penetrando en su propiedad. Pero estos casos, nada infrecuentes por desgracia, son solo síntomas de una sociedad enferma y nada tienen que ver con un derecho, el de portar armas, que es una de las bases de la democracia. Como dijo Huey Newton, un pueblo desarmado puede ser sometido a la esclavitud en cualquier momento. Bueno, es que esto es Pablo Iglesias en estado puro, claro que puedes hablar. Yo estoy completamente de acuerdo con Serafín Giraldo cuando decía que fuera armas de la calle y que ni para una cosa ni para otra. Y yo ya lo decía al principio, quien tiene un arma está en condiciones de usarla y eso me parece peligrosísimo. Las declaraciones de Iglesias me parece que se califican solas y yo creo que tienen que tener repercusiones. Pero ¿y tú crees que Pablo Iglesias, que hasta ahora nadie lo haya contado, lo estamos contando aquí por primera vez en el día de hoy? No sé de dónde ha salido el vídeo, pero supongo que el vídeo ha salido de que yo me he acordado y me he puesto a buscarlo y le he dicho a mi equipo, fijaros lo que dice Pablo Iglesias. Pero de todas maneras es candidato a la Moncloa, no es que lo diga un amigo de Pablo Iglesias en su época de juventud. No, lo dice él con su boquita. Lo dice él y se mofa de los gordos, de los no sé qué, de las víctimas. Pero bueno, lo está leyendo. Lo está leyendo en su PUE. Pero si es su programa. De un debate, lo tiene escrito. Pero yo creo, es brutal. Pero yo creo, volviendo al atentado de ayer y poniéndolo en concomitancia con ello, que evidentemente el atentado de ayer tiene mucho que ver. Por supuesto tiene que ver con la homofobia. Alguien ha dicho, he oído en alguna información, que este chico, el terrorista que ayer ha matado a 50 personas, que había estado hace poco en Florida y había visto a 2 gays besarse y ya esto le había revuelto el cerebro. Bueno, pues debía tener el cerebro muy propenso a ser revuelto para empezar. Pero para seguir... que eso ya estamos todos de acuerdo en eso, que no puede haberlo. Pero la novedad en España es que hay un tipo que quiere ser presidente del gobierno. No, es que quiero preguntar, pero lo hemos dicho 3 segundos y venga, vamos a lo que ya condenamos todos. No, yo quiero preguntaros qué debería pasar, con ¿quién ha defendido algo de eso? Os pregunto, ¿qué debería pasar con un candidato que defiende esto? Yo creo que nada. ¿Debería dimitir? Yo creo que no. ¿No? No.
O sea, los Dimitirlo. electorados... No, para nada. Son maduros. Los electorados son los electorados. Claro. Entonces, lo que tiene que pasar es, a la vista de esto, ¿qué dice el electorado de Podemos? Igual que hay otros electorados que perdonan otras cosas, mucho menos. Escucha. Igual que hay electorados que perdonan cosas graves y lo sabes. No. Y lo sabes. No, y tu Ricardo, electorado, bueno, no es ya, verdad, ya, no es verdad, escúchame no es un minuto, verdad. un segundo más. Un segundo más. Los electorados son los que tienen que tomar nota. Y Pablo Iglesias, con estas declaraciones, sí que son utilísimas, y lo agradezco, porque habrá una parte de ese electorado que esto lo rechace de tal manera que esto puede costarle votos. Ricardo, pero no, pero no, los perdona, electorados son no, hay que condenar nada, en una porque mira, un electorado a otro Ricardo, le da igual. No estoy de acuerdo. Mira, Ricardo, el mal triunfa, Ricardo, el mal triunfa. Carmen, un segundito, pero para esto, Ricardo, se tienen que enterar. Y el problema que hay con Pablo Iglesias es el derecho a pernada y además el silencio de los medios de comunicación. Yo le agradezco mucho a Isabel que saque eso, porque yo no lo conocía. Fantástico. Me has dejado batidifusa. Pero por favor, esta noche alguien que hable con uno de los periodistas, que esa es una pregunta. Digo, te miro a ti, Víctor, porque yo sé que tú... Bueno, vamos a ver si va a salir en el debate. Porque es terrible que eso no se conozca. Es que si no sale en el debate, yo, vamos a ver. Está tan tasado todo que es muy posible que salga. Pero ¿cómo no va a salir? Dejarme contestar a Ricardo un momentito, solo le contesto un momentito. Vamos a ver, Ricardo. El mal triunfa cuando los que pueden hacer el bien no hacen nada. Y en este momento, aparte de lo que diga el electorado de Pablo Iglesias, el resto de los partidos políticos, incluyendo el Partido Socialista, Izquierda Unida, o la que quede de Izquierda Unida, si es que queda algo, y Ciudadanos, y el Partido Popular, tenemos la obligación de sacárselo y que tenga que rectificar y decir, me equivoqué porque era un frívolo, soy un frívolo. Y esto no lo pienso ya, porque es intolerable, es intolerable que un candidato a la presidencia de gobierno diga que le gusta pegarse yo y pegar a los digo policías. una cosa. Hombre. ¿Os imagináis a Andrés Bódalo con armas? ¿Os imagináis a toda esta tropa violenta que ha agredido a guardias civiles? No, es que Pablo Iglesias dice que la gente de la calle tiene que tener armas, perdona. ¿Cómo que no va a pasar? Pero ¿por qué hurtamos el debate del ADN profundo de este tío? Él ha defendido hay que ver sus electores, si les gusta esto, pues que le dejen de votar, sino eso, pero son sus electores, que son los que han llevado. En Internet podéis ver, con un golpe de clic en Internet se pueden ver docenas de vídeos donde Pablo Iglesias justifica el uso de la violencia para conseguir fines políticos. Ha dicho que la política es un combate de boxeo donde hay que golpear primero. Ha justificado los scratches, que son un modo de violencia, por mucho que los jueces lo hayan avalado. Ha hablado de que el terrorismo de ETA tiene un fin político y una justificación política. No, estoy argumentando que en la defensa del uso de la violencia, él justifica que... Pero yo lo que interpreto, lo que él justifica es que una parte del pueblo, la que está oprimida, la que está pisoteada, tenga derecho a usar armas. Tiene derecho a levantarse en armas contra el opresor. Porque ese es el argumento de su ideología. Ricardo, yo he estado en una tertulia con Monedero. Pero si lo dice textualmente. El pueblo tiene que rearmarse. Yo estoy bien. Sí que lo ha dicho. Puede defender los scratches, puede defender lo que tú quieras. Ricardo, que lo ha dicho, el hecho que diga que una sociedad democrática es un síntoma de democracia. Tiene que tener una pistola en su casa, a mí eso, vamos, para mí, a ver, si estuviera en mi mano, tendría que estar en las normas. Mira, alguien que dice esto no puede estar en la vida política española. Ve, como no está en las normas, lo que tiene que estar... Sí, ¿sabes? Pero como no están las normas, lo que tiene que estar es, por lo menos, en el conocimiento, en el debate y en el conocimiento de la gente. Y que toda España sepa que este señor que quiere ser presidente del gobierno justifica la violencia. La justifica contra policías, disfruta cuando pegan a policías, como bien señalaba Víctor antes. Y justifica el encarcelamiento de disidentes políticos, como en el caso de Leopoldo López, que lo traía Ricardo. Y luego también, además, es que defiende a los condenados judicialmente en España por pegarle una paliza a un concejal del PSOE, por pegarle a un policía. Es que se pone a la defensa de eso y a mí me parece que esto sí que es un elemento para el debate. Yo creo que está clarísimo, todo el que ha visto más claro agua, aquí tiene esta clave que me parece interesante para el debate de esta noche y para ir a votar. Esto no tiene nada que ver, que no tiene nada que ver, que para los electores de izquierdas, que son los que interesan, que no tiene nada que ver, que lo grave para el Estado de izquierdas es que este señor diga y justifique las armas en la calle. Eso es gravísimo. Ahora, a vosotros, como sois de otro electorado, os parecen cosas graves que para el electorado de izquierdas no lo son.
Y se trata de que el electorado de izquierda no vote este Pero un señor. electorado que es tan pacifista. No, que no, por Dios, que vosotros estáis en Supuestamente, otro como rollo. decías antes, Libertad, el electorado que hace del pacifismo... Eso no está en el catálogo de IKEA, ¿no? Lo del derecho a las armas... no a la guerra que no existió, lo del derecho, ahora defienden lo del que derecho se a las arme el armas, pueblo para lo la del lucha derecho a las armas armada. está en el catálogo de IKEA. ¿Qué dices? Lo del derecho a las armas no aparece. Eso no aparece, ¿no? Lo han ocultado. Eso no aparece. Eso no aparece. Pero lo que no sé si está en el catálogo de IKEA también, Libertad, es que esto es ¿cómo era dicho Alberto? Culpa del heteropatriarcado. A ver, que no eso antes lo decía mi Carmen. apoyo al entorno de las víctimas de Orlando y de las 2 mujeres asesinadas de 24 horas, víctimas de la misma lacra, el heteropatriarcado. Mira, me lo verdad, traduzcan, eso, Libertad Martínez. mira, eso es que tiene muy poca vergüenza. Yo, perdón, no quería ni hablar de él hoy, pero bueno, es imposible. Toca. No tiene vergüenza. Este hombre, es decir, sale a condenar las 2 asesinadas ayer cuando hay el asesinato homófobo en Orlando. Es decir, y a partir de ahí se monta algo porque como no se lo sabe, como no tiene ni idea de lo que habla, pues puede inventarse cualquier palabreja que en vez de todo saber qué significa. En vez de saber qué significa, es decir, no, mire, ayer hubo un atentado terrorista... Se entiende perfectamente. Como palabras. Yo creo que él sabe lo que ¿Sabe lo que se entiende? Se entiende que cualquiera que sea hombre, cualquiera que sea hombre y heterosexual ha asesinado a 50 personas en Orlando. Porque además Así de sencillo. estos son de esta gente que habla y habla en femenino, ¿no? Que yo, que soy feminista, a mí se me ponen los pelos de punta cuando les oigo hablar en femenino. Porque el problema de defender a la mujer, los derechos de la mujer, no es un problema de léxico, es un problema de acción. También. Y entonces, ayer lo que se produjo en Orlando es un asesinato homófobo de un terrorista islámico. Exacto, ¿bien? que eso son fue lo que se todos los produjo. Y luego Y eso lo es que lo se que quería produjo... evitar, claro. Y no, Eso es lo que quiere evitar Garzón con ese tuit. Lo que quiere hacer es no condenar. No condenarlo, porque él en Andalucía lo que quiere es que la mezquita de Córdoba, la catedral de Córdoba, se convierta en una mezquita. Eso es lo que quiere Izquierda Unida. Eso es lo que quiere Izquierda Unida. Mira, yo ahí te digo que a lo mejor, si discutimos un día de la mezquita, a lo mejor yo ahí... Porque pero fíjate que es lo mismo, es exactamente lo mismo. Tiene que ver con... Esa locura que tienen con el heteropatriarcado. Además, escúchame, Garzón, esto de defender el patrimonio y tal, luego lo mezcla con cosas muy extrañas y luego no defiende, y bueno, en fin, son cosas muy raras. Pero no, esto es lo mismo que si mañana al Boda al Oeste le pegó una paliza a un concejal del PSOE porque no eran de la y el otro día en Libertad 5 salvajes le pegaron a 2 yo decía, señoras en la creo que calle. has sido tú antes, Isabel. Por defender si a la selección este hombre española. tuviera un arma, Garzón, ¿a eso qué respondería? ¿Qué respondería? Oye, que no lo ha condenado, que no lo han condenado. Los de la CUP no han condenado. De hecho, ayer en Chueca no estaban. Podemos no estaba. Él no estaba. Vale, yo estaba allí. Pero había pocas personas, pero desde luego los que estaban Oye, no son identificables. quiero aprovechar que está Serafín, perdonadme, porque hoy se estrena la selección española, gran partido, esperemos, porque no sé si la cosa está un poquito chunga, en la moral, la canción está bien, pero verdaderamente yo estoy ojiplática y preocupadísima por la violencia extrema que se está viviendo en el fútbol, en Marsella, en Niza, este fin de semana. Vamos a ver, las imágenes son terroríficas. De hecho, hay un inglés que se debate de 50 años entre la vida y la muerte de las puñaladas que le dieron. Hay 35 heridos y 4 son de gravedad, 63 arrestados, y la UEFA va a abrir incluso un expediente a Rusia porque lanzaron bengalas dentro del campo de fútbol que se vieron. Pero es que no fue solamente en la selección de ingleses y rusos, sino también entre franceses y los hinchas norirlandeses en Niza, y luego después entre alemanes y ucranianos. Es decir, yo no sé, os pregunto, ¿estamos viviendo una violencia extrema desconocida por generalizada? Cada partido de la selección de esta Eurocopa está teniendo unos actos gravísimos de destrozo de mobiliario urbano, de ataque a las personas, enfrentamientos entre los hinchas. Por eso le voy a preguntar a Serafín Giraldo qué medidas se están tomando hoy de cara al partido de España, pero también en esta Eurocopa, porque está derivando de una manera muy peligrosa con una violencia extrema. Serafín.
Mire, de entrada no voy a tratar de justificar por propio compañerismo a los policías franceses, porque incluso la propia autoridad de Francia ha reconocido errores. Sí que le quiero decir que cualquier actuación policial tiene que obedecer a un plan, no puede ser algo aislado o que sobrevenga ante una acción. Y hay que ejecutar planes de actuación policial y quizás estemos fallando, quizás estén fallando en estos planes. Hay un antes, un durante y un después, así lo dice el plan a nivel teórico, antes del partido, durante el partido y después del partido. Y es que está fallando todo, está fallando el antes del partido porque quizás no se estén separando las aficiones. Bien, es verdad que hay un número elevado de personas y es difícil de controlar. Hay un durante el partido que no se están haciendo bien los cacheos porque se están introduciendo bengalas en los partidos de fútbol, y hay un después que vuelven a existir altercados, con lo cual quizás están ejecutando esos planes a nivel policial. Pero también quiero recordar una cosa, la dificultad que entraña controlar a esta masa de personas, controlar a esta masa de energúmenos y posiblemente grupos radicales dentro de ellas. Quiero decir también que aquí en España los principales grupos radicales, que además conocen muy bien la violencia callejera, se hallan detrás de equipos de fútbol. Por hablarles sencillamente de 3 equipos de fútbol en Madrid, hablamos de los Bucaneros de Rayo Vallecano, hablamos de los Ultras del Madrid o del Atlético, muy radicalizados, que conocen muy bien la violencia callejera y posiblemente estos grupos estén infiltrados dentro de esta masa y sean los que verdaderamente dirigen estas acciones violentas. La policía francesa lo tiene muy difícil. Lo tiene muy difícil y se prevé, hay algunas medidas especiales, concretamente en el partido. Hoy va a jugar España contra, a ver que ya tengo la cabeza, contra la República Checa, es verdad. A las 3 de la tarde, antes del debate a 4 del que ahora vamos a hablar, jugará España. ¿Hay medidas especiales? Mire, estos planes analizan la tradición futbolística y la tradición de las aficiones. No existe una tradición especial en los animadores de España, en los españoles, que seamos muy violentos cuando juega nuestra selección, tampoco en la República Checa, con lo cual de entrada no parece que puedan existir. Hablo a nivel teórico, no estoy en Francia, no soy policía francés, pero ya le digo, a nivel teórico no parece que pueda existir estos corpúsculos violentos. Bien, es verdad que tiene que ejecutarse este plan con mayor, ¿cómo decirle?, con más seriedad que quizás se haya ejecutado hasta ahora, porque los 3 cordones de seguridad que existen alrededor de un estadio, los cacheos que existen alrededor de un estadio, parece que no se han realizado muy bien. Pues Serafín Giraldo, muchísimas gracias por aportar toda esta información y opinión en este debate intensísimo. Y os pregunto sobre la violencia en el fútbol, que a mí me tiene, alarmadísima. Víctor, tenía la palabra Víctor, perdona. Desde los años 90 no se veían estas escenas, salvo hechos muy aislados. El fútbol había conseguido, en gran medida, erradicar la violencia dentro de los estadios y fuera, en los aledaños, como está ocurriendo ahora. Para mí, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues que ha habido una preocupación, con toda lógica, excesiva, muy importante, muy grande de la policía francesa, del Ministerio del Interior francés, por evitar atentados terroristas, porque había una amenaza, y hay una amenaza real de atentados terroristas. Y se han descuidado factores que ya se daba por supuesto que estaban resueltos, como es la violencia entre aficiones. Es imposible que entre una bengala a un estadio en el año 2016, y ha ocurrido, lo hemos visto el otro día en el Inglaterra-Rusia. Una bengala sale de la hinchada rusa y golpea directamente en los aficionados ingleses, y ahí se producen ya los altercados dentro, fuera. Y eso, de verdad, la policía francesa está cometiendo un error gravísimo, porque claro, la violencia está alarmada. Lo extraño es que luego se haya extendido a otras ciudades, como decía Isabel, con diferentes aficiones de diferentes países. Es que fíjate, es una espita que va a ser difícil de... Los ingleses tienen fama, los hooligans ingleses, de haber sido siempre extraordinariamente conflictivos. Exacto. Carmenchu. Pero es que ahora lo curioso, lo que tú decías que se ha extendido, lo curioso es que ahora entre en otras aficiones, al margen de que, como decía Serafín Giraldo, evidentemente puede haber grupos extremistas o muy radicales que se infiltren en las hinchadas, ¿no? Pero aparte de eso, que pase ahora en todas las ciudades y en todos los partidos, es lo que me parece que ya es una cosa completamente desmesurada. Me parece que la UEFA, en lugar entre los partidos... Es que la UEFA tiene la responsabilidad, si no me equivoco, dentro de los estadios. Es responsabilidad de la UEFA. Esto se supone que es un evento festivo, no es y lo que estamos viendo son batallas campales. Y entre partidos y partidos, la UEFA nos pone anuncios muy monos, muy bonitos de hay que luchar contra el racismo y demás, y fuera de los estadios se están matando. Entonces, yo le pregunto a la UEFA, ¿qué estamos esperando? ¿Qué espera la UEFA? ¿Que haya un
muerto, termino. ¿Qué espera? ¿Que haya un muerto? ¿Qué estamos esperando? Yo creo que la UEFA o la UEFA se pone más dura y empieza y se tiene que expulsar a las elecciones. Punto. Es que esto no se puede permitir. Porque tú dices otras elecciones, tú mira un partido en Turquía y es que las bengalas, hay 3 millones de bengalas. Esta tarde hará pública las sanciones la UEFA, pero para mí el anuncio que ha hecho este fin de semana, decir, bueno, ya veremos porque como siga así puede haber expulsiones. ¿Cómo como siga así? ¿A qué espera? Como dice aquí, creo que ha sido tú, ¿no? ¿A que haya un muerto o qué? Porque este hombre, es que hay un hombre de 50 años que está en estado muy grave, dice en estado crítico y se debate entre la vida y la muerte. ¿A qué espera? ¿Que haya un muerto? En la línea que habla Luis, yo creo que la UEFA aquí tiene una gran responsabilidad. A mí, yo cuando estoy viendo las imágenes, son muy inquietantes, ¿eh? Es muy inquietante ahí está que cuando un país como Francia tiene que estar pendiente del control del terrorismo yihadista, cuando los países van a acompañar, muchos de ellos con servicios de seguridad, a sus propias selecciones, para protegerlas también en Francia. Nosotros también, vamos. En Francia, por eso te quiero decir que todas las selecciones van a ir acompañadas de sus propios servicios de seguridad. Lo que me parece sorprendente es que la UEFA no sea en esto contundente, porque claro, los recursos que se tienen para la prevención de la violencia y de los atentados son limitados. Si yo en lugar de destinarlos a prevención del terrorismo yihadista, los tengo que dedicar a la prevención de la violencia... Que te voy a apuntar un dato. La UEFA, lo que ocurre de puertas afuera de los estadios, no quiere saber nada. Bueno, solo pero es vamos a ver, responsable de lo que ocurre dentro del recinto. Sí, pero si la UEFA empieza... Si sus aficiones llevan bengalas y se matan a las puertas del estadio... Debería serlo, estoy de acuerdo, pero no se hace. Y si una bengala mata a un niño que está viendo un estadio, mata a un niño que podría ocurrir. No se entiende, pero yo la imagen de la bengala que he visto ha sido en el partido, los rusos la tiran dentro del estadio, en este caso, la bengala. Lo que no entiendo es cómo les dejaron pasar con bengalas. Es que parece que hay tantísima seguridad y resulta que entran con bengalas. Víctor, si las acciones fueran ejemplares y dijeran, a partir de ahora, afición que monte la bronca, equipo de fútbol que es eliminado. Pero, se acabó su campeonato, ya verás. Por zanjar ya esta cuestión, oye, con la amenaza terrorista que hay, que están en estado de alerta total, resulta que, yo no sé ese estado de alerta, si están colando bengalas en el estadio, un tipo que te cuela una bengala, te cuela otro tipo de cosas, que a mí me parece de verdad una gravedad extrema, la violencia dentro, fuera, esto que está pasando. Y para colmo, aquí se complica la cosa con la implicación farragosísima en un escándalo sexual que es con el portero de España, con Egea, que si hay una testigo protegida que ha hecho tal, se ha filtrado todos los datos. Yo no tengo ni idea de esta cuestión, pero ya me parece el colmo de los colmos, ¿no? A ver. No, a ver, este es un caso bastante escabroso, tiene que ver con Torbe, el llamado rey del porno español. Hay una testigo protegida que implica a Iker Muniain, jugador del Athletic de Bilbao, en una fiesta donde participa ella y ella dice que ha sido agredida sexualmente, una fiesta en la cual ella fue forzada a participar. Y también David De Gea, ¿no? No, David De Gea, hay otro jugador que no se sabe la identidad, o por lo menos no se ha revelado la identidad, y De Gea, en conversaciones que han salido reveladas en WhatsApp con esta testigo protegida, le dice que él lo que hizo fue pagar esa fiesta. Que él no participó, pero él lo que hizo fue pagar esa fiesta. De Gea ha desmentido, ha dicho que él no tiene absolutamente nada que ver. Y de hecho, la pregunta ahora es deportiva. No tiene ningún sentido echar a De Gea y no dejar de jugar. O sea, es un buen jugador, se ha portado bien en el campo de fútbol, se ha portado bien como deportista y por tanto... Pero nuevamente estamos ante una... No, pero como resulta que tiene una conducta sexual irregular... Pero hay algo de... Perdón, que estamos hablando de una menor... Perdón, es un abuso sexual a una menor. No es una fiesta. La policía dice, Ricardo. Yo he leído hoy en un diario deportivo que la policía dice que no es delito. Esto es así. Entonces, puede haber un delito moral, pero que a un jugador la de fútbol prostitución, le expulsen por eso... No, perdóname, Ricardo. Es que vamos, yo estoy absolutamente en contra de la prostitución, pero la prostitución en determinados ámbitos no es delito y vale. Pero aquí no estamos hablando, siempre en hipótesis, porque no lo sabemos, es un informe policial por el momento, estamos hablando de agresión sexual, de ir contra la voluntad de estas dos personas, de estas dos mujeres, y eso sí que es delito. O sea que, perdóname, yo no sé en qué punto está la investigación, pero no lo minimicemos. Pero de hecho, tengo que deciros una cosa.
cuando se le condene, se puede... Perdona, cuando se le condene... Víctor, cuando se le condene, mi opinión, cuando se le condene, hágase el debate. Cuando se le condene. Resulta que el debate ahora es previo a un partido trascendental de España. No, por eso, tenemos que hacer una pausa. Pero déjame, Ricardo, lo grave es que la presunción de inocencia siempre debe prevalecer. Que todo esto se sepa en este momento me parece rarísimo que, como decía Víctor, no se ha actuado si tiene la policía, y si fuera tan grave, pues y fuera así, como no se ha actuado contra estas personas antes. Yo manifiesto mi sorpresa, mi estupefacción y mis... informe policial y no pasa nada y nadie actúa de nada. Y eso está nuevo informe policial. Es que no actúen ante un informe policial. Alucinante, pero bueno, todo esto, ese partidazo a las 3, este debatazo esta noche, así que ahora les hablamos, les vamos a dar unas pistas alucinantes sobre lo que va a ocurrir esta noche en ese único debate a 4 en la campaña decisiva, la campaña donde, por cierto, un 32% de los votantes deciden su voto. Atención, a vuelta a esta pausa. Hoy es un día importante, así que yo les recomiendo que se pongan en sus casas, pongan 13TV, a las 8:30 empezará Alfredo Urdace, irán viendo llegar a los 4 contendientes, porque hay 4 candidatos a la Moncloa, se va a producir el único debate de la campaña y de la historia, por ahora, de España, a 4 para candidatos a la Moncloa, y claro. Vamos a ver qué es lo que da de sí, pero les recuerdo que hay un 32% del electorado que, según el CIS, está indeciso, con lo cual es muy importante. Yo les digo, pónganse ustedes ahí, empiecen a ver a Alfredo Urdazi cuando llegan, cómo llegan, van a analizar todo, las corbatas, todo lo que ustedes quieran, y luego Antonio Jiménez, el debate ya, lo van a ver ahí, va a haber postdebate, o sea que en 13 tienen un planazo. Pónganse frutita, las fresas están muy buenas, kiwis, lo que ustedes quieran. Si fuera de Podemos le daría bollos, como Carmena, que se dedica a llenar de bollos a todo el mundo, pero en definitiva, no se lo pierdan, va a ser interesantísimo ver lo que se tiene que decir ahí, tiene que ser un debate decisivo. Y también les recuerdo, fíjense, que el debate a 4 que hubo en las anteriores elecciones, el 20 que estuvo Soraya de Santa María, lo vieron 9.200.000 personas. Cuidado, ¿eh? Y el cara a cara entre Rajoy y Sánchez fue lo más visto del año pasado, con 9.700.000 telespectadores. Así que así están las cosas. Yo creo que hoy lo vamos a superar y vean cómo están las cosas. Porque ha habido debates, otros debates. Ayer hubo uno económico en La Sexta con Ana Pastor, luego ha habido uno de mujeres. La audiencia verdaderamente ha sido de risa al lado de estos grandes debates. Y lo siento, porque prefieren ver el espectáculo de la isla muchos a ver el debate entre políticos. Luego dicen que no hay contenido. Vamos a ver lo que ha pasado ayer y lo que va a pasar esta noche en este informe que les ha preparado Sandra Várez. Objetivo: movilizar a los indecisos. Los 4 candidatos se enfrentan esta noche a su único debate en televisión en esta campaña. El primero con los 4 principales líderes, en el que participará Mariano Rajoy. 2 horas y 1 minuto de oro de cierre, en el que unos y otros se jugarán una parte importante de sus aspiraciones del 26 de junio y que, según diversos análisis, podría movilizar entre un 5 y un 10% del voto. El escenario del Palacio de Congresos de Madrid está montado según lo pactado con los diferentes partidos, de pie, con atril y sin espacio para el público. Entonces, en el debate del país estábamos en el público. Sus equipos seguirán al detalle todos sus movimientos. Que Pedro Sánchez lleva unos días preparando el debate, que ya hace días también le pasamos la documentación, las fichas, los resúmenes. ¿No? Por tanto, no cargar de preparación el mismo día del debate, creo que eso es contraproducente, sino todo lo contrario, descansar, hacer deporte y tener un día tranquilo dentro de la vorágine que tiene una campaña. Porque es el primer debate en el que vamos a poder debatir con Mariano Rajoy, en el que se van a poder ver con toda claridad cuáles son las 2 opciones posibles de gobierno para nuestro país. Que verá con su mujer el partido de fútbol y por la tarde pues un último repaso antes del debate. Y hoy, mientras sus líderes se preparan, los jefes de gabinete intercambian mensajes de móvil con algunos detalles. Por ejemplo, la indumentaria.
¿Irán todos con corbata? Pues ni idea aún. Pablo todavía no lo ha decidido. Se pone corbata a veces cuando le apetece, así que es todavía una incógnita. Seguro que Pablo sí, ahora siempre lleva. Pedro lo decidirá él, no sé. Creo que Rajoy va a ir con un polo, corbata fijo. Si eso ayuda a que formemos gobierno con el PSOE, no lo dudes, Óscar. Me conformo con que venga, Jorge. Tiempo tuvisteis, Irene. Lo que sí apunta es a un todos contra Rajoy. Al menos eso es lo que espera el PP, que ya lo experimentó ayer en el debate económico. Aquí hay una especie de tripartito de vez en cuando contra el gobierno, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues, si lo hubiera habido, no estaría usted en funciones. No sé si es un tripartito o una troika, ¿no? Es decir, ya en estas cuestiones. Luis Garicano de Ciudadanos, Jordi Sevilla del PSOE y Alberto Garzón de Unidos Podemos reprocharon a Luis de Guindos las medidas económicas del gobierno. Creo que por motivos electoralistas, que ha sido solo un año, en España no ha habido recortes sociales. Que no ha habido recortes sociales en España, el gasto en protección social. En España, en protección social, es decir, en desempleo, en pensiones y en dependencia, se gasta en este momento 50.000 millones de euros más. El rescate que España tuvo, el rescate financiero, fue porque las cajas controladas por los políticos, en particular las cajas controladas por el Partido Popular y por su antiguo jefe, el señor Rato, se hundieron y no había dinero posible en España para rescatarles. No, porque la última bajada de impuestos nos ha costado una multa a los españoles. Y el ministro de Economía en funciones se defendió con los datos en la mano y con esta rotunda declaración. Españoles, si la pagara el Partido Popular, seguramente estaría mucho Hoy más. a las 10 de la noche será el cuerpo a cuerpo de los 4 candidatos. Un debate que se podrá seguir a través de 13 Televisión con una programación especial desde las 8:30 de la tarde. Así que no se la pierdan, verdaderamente. No, que nadie diga que no están informados, que falta contenido en la política. Lo hay, lo va a haber esta noche, interesantísimo. Iván Redondos, consultor político. Iván, gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti. ¿Qué podemos esperar de este debate? A ver, yo creo que es muy importante porque, como bien estabas apuntando, hay un 32,4% de indecisos. Eso en primer lugar. Y este debate, hombre, yo no soy tan optimista que vaya a mover 10 puntos, salvo que aparezca un tsunami o algo muy sorprendente, pero 5 puntos es mucho. ¿Por qué? Porque hay 22 provincias en la batalla por el último diputado, lo que llamamos los restos, lo que la audiencia conoce como los restos, en juego en menos de un punto. Y eso son 2.000 o 6.000 votos. Es decir, que por ejemplo la gente que ha podido ver a Unidos Podemos en una horquilla de 92, lo quiero dejar aquí, Unidos Podemos, si el PSOE reacciona, si Ciudadanos reacciona y el PP reacciona, perfectamente, y este debate es una oportunidad, puede bajar 10 escaños. Que quede claro. Y esto es así, ellos lo saben además. Como el PP puede recuperar 5, Ciudadanos podría recuperar 5 y el PSOE puede recuperar hasta 11 escaños. Pero son intervalos muy amplios. Claro, y todo depende, está todo por hacer, porque Fíjate, depende de ellos. Y es verdad que es el único debate que van a poder ver. Un debate distinto, porque va a haber 3 presentadores y realmente vamos a ver cómo se reparten y de qué manera se hacen estas cosas. Pero vamos primero a la cuestión de formas, ¿no? Que me parece interesantísima, porque siempre las analizamos, por supuesto, en todos los debates y en este es curioso, ¿no? Hay información verdaderamente graciosa porque no se había dado nunca. Es el fin de los debates bipartidistas, es un debate a 4. Está Rajoy a la hora de elegir los puestos. Sabemos que Mariano Rajoy quería estar en el de salida, es decir, el que vamos a ver enfrente de nuestras televisiones, a la izquierda. Luego va a estar en medio, va a estar Pedro Sánchez, Albert Rivera y Pablo Iglesias en el extremo. ¿Qué te parece cómo queda el plató, cómo va a quedar el panorama de los contendientes? Vale, pues yo creo que se ve y se visualiza el reparto de roles. Oye, el objetivo de este debate es que estos roles cambien, que quede claro, pero creo que el presidente acierta y también Podemos aciertan. Es decir, tenemos 2 grandes partidos alfa en este momento, en esa final que visualizamos, por un lado el Partido Popular y por otro lado Unidos Podemos, y 2 grandes árbitros en el centro. Es decir, que es coherente con las estrategias políticas que están desarrollando. Ahora bien, el objetivo, por ejemplo, de Pedro Sánchez es salirse de ese papel de árbitro. Y el de Albert Rivera, cuidado con Albert Rivera, yo tengo la sensación de que va a hacer un buen debate. Y digo también un pequeño apunte en el tema formal, también de los ataques, por ejemplo, que hasta ahora el Partido Popular había lanzado a Ciudadanos. Quiero dejar aquí la reflexión. Sí, porque fíjate, ahora dices que va a hacer un buen debate. A mí me ha parecido curioso que el único de los candidatos que ha estado haciendo mítines hasta el último minuto ayer mismo ha sido Albert Rivera, porque el resto han estado encerrados, o sea, preparándose, se juegan mucho, pero Albert Rivera parece que dice, bueno, pues yo sigo de debate en debate, vamos a verlo. Me parece que no lo podemos ver. Un minuto. Pero bueno, ya lo he contado yo. Pero vamos a explicar por qué tengo esa sensación. Pero es que el apunte que lanzas es muy importante. Hace 5 meses él
casi además inflado demoscópicamente a ese debate, ¿os acordáis? Y incluso sus rivales le posicionaban el campeón del debate, vamos a ver qué hace. Y hizo un buen debate, pero claro, las expectativas, claro, vamos a explicarlo, las expectativas estaban tan altas que al final pinchó. Totalmente de acuerdo, pero ahora él no es el que va con esa presión. Cuidado con Albert Rivera en el debate. Y un pequeño dato, en estos últimos escaños que te digo, que no me niego a resistir y a explicar esos últimos diputados, el PP no tiene ningún fronterizo con Ciudadanos. Luego es importante, bajo mi punto de vista, que el PP no pegue a Ciudadanos, que se olvide de ellos. Todos los que pierde Ciudadanos los gana Unidos Podemos. Insisto, y creo que el presidente va a ir a por Unidos Podemos. Importante este dato que estoy dando. Pero Iván, ¿qué va a hacer el PP? Porque una de las estrategias que se barajan es, si ellos piensan que si atacan a... no quieren cometer, dicen, el error que cometió Esperanza Aguirre de atacar demasiado a Manuela Carmena y posicionándola y darle mucho protagonismo y al final encumbrándola. Entonces, en el PP tienen ese temor. ¿Qué debería hacer Mariano Rajoy? Yo que creo que tiene que hacer el presidente de primeras. Por supuesto que va a haber varios duelos, ¿no? Pero el presidente primero va a tener que salir del marco del 3-1, que no siempre se va a producir, porque Pedro Sánchez evidentemente va a disputar el espacio de la izquierda a Unidos Podemos. Pero vamos a explicarlo. El presidente tiene que tener la habilidad de posicionarse como presidente frente a 3 aspirantes y como el único que tiene un proyecto de gobierno. Esa es su estrategia. Pero antes tendrá que salir del fango, que es lógico que se lo lancen, sobre todo al principio, para pillar el tono un poco, el peloteo del 3-1 que le tiene que hacer a Mariano Rajoy. Luego cada uno irá a su objetivo personal. Yo creo que Pedro Sánchez quiere activar un código rojo y no lo va a activar con el PP. Lo va a tener que activar pinchando directamente a Pablo Iglesias, bajo mi punto de vista. Albert Rivera ya lo hemos explicado. No lo dudes, irá por él. Y de verdad lo creo. No, correcto, le va a posicionar como un aliado. Claro, pero ¿cuál es la mejor estrategia también del PP? Y he dado el dato, que esto va de asignar escaños sobre todo a 15 días. Olvídate de Ciudadanos, vete a por Unidos Podemos. Entre otras cosas porque Ciudadanos, aunque ahora no se vea, siempre será un aliado del PP. Como hace Unidos Podemos con aliado el Partido Socialista. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que con independencia de eso, Ciudadanos evidentemente para conseguir voto progresista, que es su estrategia en esta campaña, captarlo, porque quiero daros un pequeño dato, hay 13 puntos de votante que se declaraba conservador, que 7 de cada 10 en todos los sondeos ya, y hay un consenso total, vuelven al Partido Popular. Pero lo importante no es que vuelvan esos votos. Lo digo para que veáis que Ciudadanos va por el voto progresista, socialdemócrata, y para eso necesita pegar a Mariano Rajoy, técnicamente, eso es lógico. Pero el PP tiene que entender que por ahí no va a ganar nada. Tiene que seguir polarizando la campaña. Y solo un dato, no polarizar la campaña y quedarme inmovilista como una estrategia de poder. Ir a por ellos. Y por eso, Iván, los medios de Podemos atacan tanto a Ciudadanos. Sigamos. Hoy si tienen un enemigo es Ciudadanos. Bueno, es que Unidos Podemos tiene escaños fronterizos de estos 22 que os estoy diciendo, la prima de más 23 que le daba, salvo uno que le daba el CIS preelectoral, con todos. Pero con todos. Y ahí no está el PNV, que tendría cosas que decir, Iván, y tendrá cosas que decir en Euskadi, por ejemplo, con Unidos Podemos. Iván, yo creo que Mariano Rajoy esta noche, mi opinión, es que va a ir a hablar al corazón de sus votantes, para que sigan haciendo campaña de aquí hasta el día 24. Exacto. Va a ir al corazón de los que no fueron a votarnos y nos votaron en el 2011. Totalmente de acuerdo. Y les va a explicar 2 cosas. Una, ¿qué hemos hecho bien? Que muchos de ellos ya lo saben. ¿Y qué puede pasar con un gobierno extremista? Porque claro, si el líder de los extremistas ahora va a ser el señor Iglesias, nosotros tenemos que explicar qué ha pasado en Grecia. Y en Grecia ha pasado que se han bajado las pensiones un 30%, que se han bajado las pensiones de los discapacitados, que las empresas poderosas se han fugado despavoridas de Grecia, que se han subido los impuestos de una forma brutal, que se han subido las cotizaciones a la seguridad social, que se ha subido la luz, que se ha subido el gas y que se ha hecho un corralito y los pensionistas y la gente que tenía sus ahorros no los ha podido sacar durante un tiempo. Es decir, que Grecia es un país en este momento con muchísimos problemas porque tiene un gobierno extremista parecido... Perdón. Oye, podemos hablar de Atenas. No, déjame terminar. Estamos hablando del debate a 4. Luego si os puedo dar la lección griega... No, y yo creo sinceramente... Estamos hablando de déjame iba a meter otro elemento más. En este momento ya hay, Iván, un porcentaje muy importante de gente que ha votado. Estamos hablando de que más de 1 millón de españoles ya tiene decidido su voto porque ha votado por correo o está a punto de depositar su voto porque ya han llegado. Las papeletas, que no están llegando. No, están llegando, pero hay más de 1 millón de votantes que ya han votado. De lo que ha apuntado y luego, coincidiendo con Iván, es verdad, yo voy a, por ejemplo, a contar el caso de Toledo. En Toledo nosotros sacamos 43.000 votos al Partido Socialista. Sin embargo, en el reparto de escaños, el Partido Popular con 150.000 votos tuvo dos diputados, el Partido Socialista con 106.000 tuvo 2 también y el resto de partidos se repartieron, uno Podemos y uno Ciudadanos. Nosotros con 3.000 votos más, si el PSOE no se desploma,
nosotros podemos conseguir el tercer diputado. Y se lo podemos quitar o a Podemos, o a Ciudadanos, o al propio Partido Socialista, porque hay alguna encuesta que nos da que podríamos sacar 3, 1, 1, 1. Si lo quitáis ya se desploma del todo. Bueno. No se cumple el deseo. Si no se desploma, vamos al análisis. Vamos al análisis en vez de la propaganda, por favor. Podemos. A nosotros nos perjudicó el desplome del Partido Socialista, porque si el Partido Socialista no se hubiera desplomado... Por eso tenéis que votar al PSOE, para que se salve, ¿comprendes? Podemos y Ciudadanos no hubieran llegado al 17% que llegaron, uno al 17 y pico y otro al 16,3, nosotros hubiéramos sacado 3 diputados. Bueno, voy a mi... hablamos un poco en general. Voy a mi análisis. ¿Puedo analizar el debate? ¿Puedo analizar el debate? Ella ha hablado de los abstencionistas del Partido Popular. Si son 10 segundos, son 2 datos. Un 25% de personas que no votaron el 20D son esos abstencionistas y, no lo digo yo, lo dice el CIS, votarían al PP si les consiguen movilizar. Todavía no están movilizados. Ese es el dato. Y 2, es verdad que el PP tiene un 84% de fidelización de voto en este momento y Unidos Podemos está parecido, está en torno a un 80%. Simplemente porque ha sido por la fidelización. Yo creo, Oye, sinceramente... Ricardo, tienes la palabra, por favor, pero quiero que veas lo que han dicho todos los asesores. Hemos visto, es muy curioso, que se ha hecho público, yo no sé quién lo habrá hecho público, esos WhatsApps con los mensajitos de lo que están diciendo. Esto es lo que han dicho ambos, o sea, ambos no, los 4 asesores, Moragas no ha sido directores público, de campaña, el WhatsApp le contesta. No, le contestan a Moragas. Sabemos que Moragas no es porque le sale, Moragas está escribiendo, luego él no creo que sea, pero vamos a verlo, vamos a ver qué es lo que han dicho. El debate lo está preparando hoy domingo, fundamentalmente. Tiene un almuerzo en familia, ha hecho su deporte habitual y lo está preparando pues solo. Estoy convencido que ganará el mejor, y en este caso estoy convencido que es Mariano Rajoy, por experiencia, por balance, por proyecto y por propuestas. Les diré que Pedro Sánchez lleva unos días preparando el debate, que ya hace días también le pasamos la documentación, las fichas, los resúmenes, y que entre hoy y mañana más bien pues estará trabajando él mismo, ¿no? Y preparando un poco también en solitario. Ha estado estos días trabajando con los equipos, pero que las últimas 24 horas pues el trabajo tiene que ser más individual y más personal, ¿no? Pedro Sánchez planteará el debate como está planteando la campaña, para tratar de las cosas que importan en estas elecciones. Primer debate en el que vamos a poder debatir con Mariano Rajoy, en el que se van a poder ver con toda claridad cuáles son las 2 opciones posibles de gobierno para nuestro país, o un gobierno en el que esté el Partido Popular o un gobierno en el que estemos nosotros, ojalá con el Partido Socialista, haciendo políticas de progreso para nuestro país. ¿De progreso con armas o sin armas? Todavía no me lo han explicado bien, pero espero que esta noche me lo expliquen. Vamos a ver lo que le decía a Susana Díaz cuando le han preguntado sobre este debate, si le daría algún consejo a Pedro Sánchez. Secretario general y candidato, y creo que Pedro sabe perfectamente lo que tiene que hacer y yo no seré yo quien le dé consejo. Y además estoy convencida que va a poner sobre la mesa ese proyecto, como decía, distinto, esa alternativa que España merece y que la gente está demandando. Y la gente tiene ganas de un cambio real, de un cambio que le garantice que van a vivir mejor, que van a tener más oportunidades y que va a acabar esta pesadilla de 4 años y medio. Bueno, pesadilla de 4 años y medio depende para quién, porque los que se fueron al paro, 3 millones y medio de personas que se fueron al paro en la legislatura anterior, pues a lo mejor también tuvieron su pequeña pesadilla, pero algunos se olvidan. Pero quiero que veas, tienes la palabra, Ricardo, pero es que nos faltaba también Ciudadanos, que a Fernando de Páramo, que también, hombre, los nervios están a flor de piel, pero nadie lo dice. Y lo que dicen sus asesores, que antes hemos visto al resto, y este es Fernando de Páramo de Ciudadanos, dice esto. Los candidatos están preparados y al verlo está para afrontar este debate y para tener un buen resultado y sobre todo para aprovecharlo para explicar nuestras propuestas y nuestro proyecto a todos los españoles. Bueno, pues Ricardo, ¿qué te parece? ¿Cómo lo ves tú este debate? Hombre, yo creo que se va a ver la soledad de Rajoy, es decir, realmente ninguno de los candidatos, por tanto, ninguna de las opciones políticas va a apoyar a Rajoy. Yo creo que le va a criticar, pero tampoco haciendo sangre, porque Rajoy ya es previsible y también la política española dice, pero ¿para qué vamos a hacer más sangre a Rajoy? Si es que ya tiene su electorado ahí totalmente macizo, totalmente tal, esto ya se sabe. O sea, yo no creo que haya ninguna novedad sobre el electorado del PP. Los que están y los que van a votarle, van a votarle. Sinceramente no creo
creo que vaya a movilizar, porque realmente ya está movilizado. O sea, lo que hay es lo que hay, se acabó. Estamos movilizando. Perdona, oye, déjame. A ver, mi análisis puede estar equivocado, pero es mío. Es mío. Entonces, mi análisis es que vosotros, o sea, el PP lo que tiene, lo tiene. Ya está. Y además, oye, bendito sea. Y muchísimos, además. Pero no va a movilizar. Mi opinión, más del millón y medio que nos votó. pero déjame porque estoy hablando. Mi opinión es que no va a movilizar a nadie más porque realmente tiene su electorado. Bien, solo y los de Ciudadanos es el titular. Ya no va a movilizar más. Los de Ciudadanos que eran del PP ya han pasado. Por tanto, Ciudadanos, como bien he dicho, PSOE y Unidos Podemos, ahí está donde se están disputando realmente las próximas elecciones. Yo creo que Sánchez, lógicamente, va a diferenciarse con propuestas concretas, además, lo va a hacer así, del Partido Popular, para decir, oye, no me hables de gran coalición porque yo no tengo nada que ver contigo. O sea, que es que realmente las políticas que yo quiero hacer y las tuyas, Rajoy, no tienen nada que ver. Pero verdaderamente donde está la escabechina, lógico, es con Podemos. Es obvio, para mí el debate de esta noche, el interés que tiene, sobre todo, es ver cómo impacta en ese electorado del PSOE, que en estos momentos sí está desmovilizado, sí hay personas fronterizas con Ciudadanos, como tú sí dices, y sobre todo con Podemos, y hay que argumentarle la necesidad de que vote al PSOE. Ahí es donde está el debate de esta noche y, por tanto, yo creo que Pedro Sánchez tiene que salir concienciado de que para él es muy importante este debate. No con el PP, que no es que... Con el PP no va nada ya. Es que el PP ya lo tiene. Casi podría no ir al debate, Rajoy, porque ya lo tiene. Ricardo, pero vamos a ver que nosotros tenemos 1,5 millones de personas que no se ha movilizado todavía porque todavía está en su casa. Hemos movilizado ya un poco, a lo mejor 300.000, pero necesitamos movilizar a muchos más. Yo creo que el que más se juega, esta noche seguramente es Pedro Sánchez. Vamos a ver, Carmenchu, ¿por qué crees que el que más se juega esta noche es Pedro Sánchez? ¿No se juegan todos igual? No, porque le está comiendo muchísimo la merienda a Unidos Podemos, porque, bueno, Ciudadanos no creo que pueda quitarle ya, me da la impresión de que no le quitaría grandes cosas y sobre todo que tampoco va a hacer una sangre brutal contra él, pero y el PP lo da ya por extinguido y por tercera fuerza. Pero claro, él con Pablo Iglesias es con los que tienen ahora ahí el pugilato. La merienda, ¿no? La tostada. Yo creo que sí. Le está comiendo la merienda a una velocidad. Creo que sí, tiene que intentar recuperar el pan con chocolate, al menos. Pedro Sánchez no tiene la suerte que tiene Iglesias y... Perdona, Víctor. No tiene la suerte de que Pablo Iglesias diga la burrada que diga, en el debate le va a salir gratis. Bueno, ya veremos. Lo que ya diga, hay mucho lío en las redes sociales. A Sánchez la izquierda no le trata así. Tened cuidado, ya hay mucho lío en las redes sociales por este descubrimiento que hemos hecho hoy, que ya lo sabíamos, pero que, claro, contarlo hoy, después esta de que portar armas es una de las esencias de la democracia, portarlas y de esta manera, pues, y de la forma en la que lo hace Pablo Iglesias, hay un lío montado en las redes sociales brutales. O sea que a ver si, pues de verdad se desenmascara cada candidato, porque hay una novedad en este debate que a mí me parece, Iván, muy interesante, y es que van a tener unos minutos todos para tener que definir con quién pactarían. Creo que es importantísimo. ¿Quién pactará con quién? Y las respuestas de cada uno. Vamos a... Yo no creo que vayan a decir algunos. No, pero cuidado, pero vamos a explicarlo. Vamos a explicarlo porque a ver, guste más o no, y yo creo que se ha fijado... No, sin duda alguna, pero el quién pactará con quién... Estas elecciones van de construir un gobierno, no de construir relato. Las anteriores, es cierto, era más la legislatura anti-Rajoy, anti-PP, y que al final pues quedó absolutamente saldada con los resultados del 20T. Pero el quién pactará con quién es muy relevante. Y, por ejemplo, hay quien tiene muy definida una posición. La tiene muy definida el Partido Popular y la tiene muy definida Unidos Podemos. Y es verdad que la respuesta del Partido Socialista hoy a esa pregunta es decisiva para el futuro de Sánchez. Y luego, pero es muy posible que no lo respondan así como así. Pero sería malo, porque quiero daros un pequeño dato. E incluso Ciudadanos también es malo para ellos, porque os recuerdo que hace una semana, os quiero poner el ejemplo, así como hemos dicho una cosa positiva a Albert Rivera, hay que explicar otra. En el cara a cara que tuvo con Pablo Iglesias, donde Pablo Iglesias le pasó por encima, lo más decisivo para su propio electorado es en el momento en el que Pablo Iglesias le dice: el Partido Socialista es mi aliado y yo tengo muy claro que quiero pactar con ellos. ¿Y tú? Claro. Y él no es capaz de decir lo que quiera. O sea, cualquier cosa es válida. Esta es que es una pregunta muy importante, porque las elecciones van de construir gobierno, insisto. Tanto... Y por ahí, dejar que os diga una cosa. A diferencia del anterior debate a 4, el presidente es muy importante. O sea, no es igual que tú cometas un error en un debate en el que está la vicepresidenta y hay 3 aspirantes, estando el presidente del gobierno. El presidente del gobierno en España manda, no es como en Italia o en otros países. Y puede cambiar el marco, insisto. Lo voy a dejar claro, el eje izquierda-derecha se ha producido
porque el PP también ha querido ese eje, aunque no lo quiera reconocer públicamente, y porque el presidente ha decidido ese eje, que quede claro. Pero también digo, el presidente tiene la habilidad de que si tú cometes un error y te lo dice y te coge en ese momento, te hunde, te hunde. Pero eso, aun haciéndolo sobre la de Santa María, no tendría el mismo impacto. El presidente manda mucho. Para bien y para mal. Y tiene solo una pequeña ventaja, insisto, que como todo el mundo sabemos que en el Parlamento es el primer parlamentario del país, pero dejar que termine la reflexión. En el Parlamento todo el mundo coincide, incluso gente de todos los partidos, que es el primer parlamentario del país, pero que en televisión no es lo mismo, claro. Pincha siempre, pincha siempre. Bien, ¿y si hoy no pincha? ¿Y si hoy no pincha? Pues nada. No, pero cuidado, puede ir en positivo para recuperar. Yo ya he puesto el techo, esos 5 escaños que tiene el PP en disputa. Vamos a ver, si hoy lo hace... Déjanos 10 segundos, solo 10 segundos. Sí, Víctor, por favor. No es lo mismo un plato de televisión donde los rivales que tienes además son rapidísimos mentalmente que estar en el Parlamento donde tú tienes tiempo en tu escaño de ordenar tus ideas y de tomar notas. Aquí hay que salir, o sea, en décimas de segundo, ¿no? Punto 1, sobre el asunto del turno final para los pactos. Yo creo que Ciudadanos no tiene que decantarse. Es que ya se decantó en la legislatura. Ya sabemos con quién va a pactar Ciudadanos. A mí no me cabe ninguna duda de que su elección ya se hizo. Entonces, cualquier cosa en contrario que diga hoy no será creíble. Y eso Rivera lo sabe. Y en segundo lugar, ¿qué es lo que te quiero preguntar, Ibar? ¿Qué Pablo Iglesias vamos a ver esta noche? ¿Vamos a ver al corderito o vamos a ver al depredador? Vamos a ver al socialdemócrata. No, porque él no necesita arriesgar. Pablo Iglesias no necesita arriesgar esta noche. Está en las encuestas triunfante. En la opción de izquierdas está triunfante. Entonces, ¿él va a atacar a Pedro Sánchez? Yo lo dudo mucho, porque no lo necesita. No lo hace seguro. Yo creo que va a ir con esa corbatita. ¿Os acordáis cuando Pablo Iglesias decía que se ponía la corbata por respeto a la gente, solamente lo hizo en los Goya? Y el resto cuando iba a ver al rey, por supuesto. Cuando venía de ver a Rajoy sin corbata, se lo puso en un mitin diciendo, es que a vosotros sí que os tengo respeto. Eso es, por respeto. Pues yo creo que ahora se ha puesto la corbatita fina esta de western, porque a este le gustan las pistolas más que nada, y ahora se nos ha puesto de western. Le falta por moderno, no por western. La camisa blanca, la corbatita de western. Si le pones el sheriff, este va de sheriff con las armas. No, pero ahora en serio, sí que creo que él va de corderito, de corbatita. Es que esta mutación, esta metamorfosis que estamos viviendo en directo, en vivo y en directo, que nos toma por tontos, porque claro, su socio va de comunista de toda la vida. Lo acaba de proclamar otra vez ahora mismo su socio del Partido Comunista. Y él dice que hasta Marx y Engels eran socialdemócratas. Claro, es alguien que nos toma por ignorantes supinos y por tontos, y cree que el marketing y la telegenia, que él ha aprendido mucho y sabe muchísimo, y sabe más que todos los demás juntos, a lo mejor eso cuela. Y yo te pregunto, Iván, como consultor político, ¿eso cuela? Esa mutación, esa metamorfosis, no de Kafka, sino de Pablo Iglesias, ¿vende, cuela? Lo voy a resumir. ¿Se lo traga la tropa? De manera sencilla. A ver, vamos con el ejemplo del debate a 4. Lo emocional es fundamental en el debate a 4. De hecho, cuando yo digo que el presidente tiene que ganar desde el punto de vista emocional. Un Rajoy racional lo conocemos todos. Pedro Sánchez va a ir también por lo emocional, porque en televisión, vosotros lo sabéis perfectamente, que trabajáis en tele, tienes que traspasar la pantalla. Y Pablo Iglesias, empatizar mucho, sabe hacerlo. Eso es lo que tiene que mejorar el presidente, entre otras cosas, ya no solo lo que es el acting. Pero, Iván, solo una pregunta. Termino. La gran lección griega. Lo voy a resumir con la gran lección griega que ha salido antes y que os estaba escuchando y una vez más se reproduce. La gran lección griega. Se vota a Tsipras para que no pague la deuda y se le da la reelección para que la pague. Sí. No lo olvidéis, empatía. Emocional. El discurso emocional en nuestras democracias cada vez es más importante. Y luego el rol de... Lo voy a contestar con Maquiavelo. A veces es el león y a veces es el zorro. Yo creo que iba a ser más el zorro, se va a dejar acariciar. Y en la pista está lo que pasó la semana pasada en el debate de mujeres. Carolina Vescansa, que es la estratega y la que tiene bien claras estas provincias que os digo, levantó el pie. Y se dejó completamente, hizo un gran debate Inés Arrimadas, pero dejó completamente ganar. No le interesó en ningún momento polemizar con nada, ni con el PP ni con nadie. Con lo que ahí ya tienes una pequeña pista. Pablo Iglesias es Pablo Iglesias, su mayor enemigo es él, que quede claro. Pero Carolina Vescansa, que es muy cerebral, levantó el pie. Y lo normal es que él levante el pie con el PSOE, incluso con el PP. Porque si no, no se va a escuchar lo que él quiere sacar de este debate. Él con este debate quiere convencer a los mayores de 50 años y que tiene un proyecto de gobierno. Y como se dedique a pegar a Mariano Rajoy exclusivamente, no le van a escuchar eso. Y será una frase que vamos a escuchar de Iglesias, probablemente una frase que vamos a escuchar de Iglesias esta noche es no se confunda de enemigo. ¿Qué es lo que le dijo ayer Alberto Garzón a Jordi Sevilla? Le dijo, no se confunda de enemigo. Yo no soy el enemigo. No, pero más allá. Pero fíjate, Iván, yo quería hacerte una pregunta porque me parece curioso
curioso, yo no he visto enteros esos dos debates, pero según, bueno, pues la concepción general... es lo más importante. Sí, pero me refiero, pues sí, pero digo, tanto en el debate de las mujeres como en el debate de la economía, ganó, por así decirlo, en uno Inés Arrimadas y en el otro Garicano. Correcto. Claro, entonces quiero decir, no necesitan a lo mejor ahora poner muchísima más carne en el asador porque tienen ahí ya su... Hay quien dice que ganó Vescanza, ¿eh? Aquí Amanda Miguel decía que ganó Vescanza, por esto que está señalando Iván Redondo. Lo importante en el debate es que cada uno haga su papel y lo haga bien. Y yo creo que el papel de Mariano Rajoy, el papel de Sánchez y el papel de Rivera es descolocar a Iglesias, pincharle. Si son capaces de hacer saltar el lobo que lleva dentro... No, el lobo que lleva dentro es un soberbio y un prepotente. Y que salga el Iglesias de la cal viva. Ese es el Iglesias verdadero y es el que los dos tres quieren demostrar. Yo les puedo decir que en relación con Rajoy, no sé si Iván está siguiendo su campaña, pero está haciendo una campaña impresionante. Total, ¿eh? Es decir, si tú le sigues en los vídeos que está haciendo y que se están subiendo tanto a Facebook como al Twitter, te das cuenta de que está completamente desinhibido, se está dejando querer por la gente en la calle, está haciendo lo que nunca había hecho de conexiones de Facebook Live en directo para que la gente vea lo que está haciendo, y yo le veo súper claro. Se ha retratado, todo el mundo sabe que en España todo el mundo practica vela. Es obvio, ese es el Partido Popular. Pero tiene razón Carmen en una cosa. Pero qué demagogo, perdóname, qué demagogo, Ricardo, por favor. ¿Cuántos hijos van a campamentos porque los padres... Mi hijo, evidentemente, mi hijo sí, pero puedo asegurar... Mi hijo sí, pero puedo asegurar que... Mi hijo puede ir a un campamento de vela, pero el de Rajoy no. Mi hijo sí, pero evidentemente en la urbanización podían ir 7 niños a vela. No iban 700 a vela. Quiere decir que la vela sigue siendo... obvio, sigue siendo patrimonio de un porcentaje de la población. Si no recuerdo mal, Ricardo, yo hice vela. Tú defendías que las hijas de Obama el otro día vinieran a ver el país, hicieran... O sea, las hijas de Obama pueden hacer vela y pueden visitar, pero si es Rajoy tiene que meterlos en un pozo y no sacarlos nunca, porque como vayan a hacer vela... Que es un síntoma nada más. Es un síntoma de clase social a la que pertenece Rajoy. Es solo un síntoma. ¿Pero qué clase social? Vete al pantano de San Juan y ves la gente que hace vela. No pasa nada. Gente normal, como tú, como yo. Los 2 millones de parados de larga duración, por 20 euros. Seguro que sus hijos hacen vela, pero por 20 euros se hace vela. Yo creo que llega la lonja Rajoy, está en un vídeo. No, es espectacular la llegada. Oye, pero a ver si conseguís mayoría absoluta, hombre. A ver si conseguís mayoría absoluta. Porque la gente le está... A ver, ya en Toledo se lo merece. Iván Redondo, por favor. ¿Qué cosas hay que oír? Yo, en primer lugar, este tipo de piezas, y además creo que por primera vez se están haciendo muy adaptadas al personaje, por primera vez, porque Rajoy sí se encuentra cómodo haciendo marketing político, en ese sentido, con aciertos, con errores, como todos, todos, que podemos sacar también el vídeo de Ciudadanos y podemos también criticarlo, que quede claro. Pero yo soy muy a favor en todo este tipo de piezas. ¿Por qué? Porque el PP, que no le van a rentar en esta campaña, también lo quiero dejar claro, el PP es la primera fuerza entre los mayores de 60, pero la última entre los menores de 50. Y en concreto los menores de 40 años que consumen muchísima videopolítica, pues le viene bien de cara al futuro también al PP. Ahora, a corto plazo, ellos tienen un partido hegemónico en este momento que es Unidos Podemos y un poquito Ciudadanos. Pero bueno, el PP tiene que abonar eso. Y a mí me parece bien que el presidente, que opta a una reelección y que opta a 4 años, opta, aunque ahora no le vote mucha gente joven, para hablarlo claro, pues opta que le puedan votar en el futuro. Bueno, pero pues quiero preguntaros, quiero avanzar porque tenemos todavía muchas cosas que contarles y hay una que me parece... hoy se cumple un año de Manuela Carmena en el gobierno municipal, donde ha hecho pues todo tipo de peripecias y realmente yo no sé si le influye, porque se hablaba antes, como tú decías, antes eran un proyecto y hemos visto unas elecciones en diciembre donde no se sabía bien lo que era cada uno, ahora tienen que presentar un gobierno. Claro, pero ahora ya sabemos lo que muchos venden, que venden humo o no venden humo, desde luego han tenido gestión. Y por ejemplo, esa simpatía que se le tiene, por ejemplo, a Manuela Carmena, que si llega a ser una política de cualquier otro partido, me da igual socialista que de Ciudadanos, que del Partido Popular, que hubiera puesto a las mujeres a limpiar colegios porque lo van a hacer ellas mucho mejor, a los jóvenes a barrer las calles de barrenderos porque le parece que eso es muy educativo, en fin, las ocurrencias, las carmenadas se llaman, y luego encima ahuyentar a la inversión, etcétera, etcétera, estaríamos echándonos las manos a la cabeza. Incluso supongo que el electorado de
de ese grupo político, pero aquí Carmena parece que goza de una simpatía, haga lo que haga, hasta cargarse a los pobres mártires que han tenido placas por ser mártires, luego las tiene que reponer, pero no parece que le pase factura, ¿o sí? Te lo voy a distribuir en tres grandes cartas. ¿Me lo distribuyes vale. después de ver algunas que nos ha dejado este primer aniversario? Hoy se cumple un año desde que Carmena llegó al poder en el ayuntamiento. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de alcaldesa de Madrid. Hoy se cumple un año de estas palabras. Es el momento en el que Manuela Carmena se convertía en la alcaldesa de la capital gracias a un acuerdo de investidura con el Partido Socialista. 365 días que han dado para mucho y en los que la polémica no se hizo esperar. Esa misma tarde salían a la luz pública unos tuits publicados en 2011 por Guillermo Zapata, su recién nombrado concejal de Cultura. ¿Cómo meterías a 5 millones de judíos en un 600? En el cenicero. Han tenido que cerrar el cementerio de las niñas de Alcácer para que no vaya Irene Villa a por repuestos. Ante la crispación provocada, Zapata dimitía días después, pero no se desvinculaba totalmente del gobierno de Carmena. He acotado políticamente la responsabilidad al área de cultura, precisamente porque el debate que se ha establecido tenía que ver con la cuestión de la cultura, con la cuestión de la libertad de expresión, con la cuestión del uso o no del humor negro, etcétera. Y por tanto yo ejerceré mis funciones como concejal, las otras funciones que tenía asignadas de trabajo distrital, etcétera. En el ámbito de la cultura este no ha sido el único caso. En Carnaval, un grupo de 30 niños tuvieron que ver una obra en la que se violaba a una bruja, se asesinaba a una monja o se exhibía una pancarta con las palabras Gora Alcaeta. Un espectáculo que realmente era inaceptable, un espectáculo inadecuado para los niños, violento, en fin, deleznable desde nuestro punto de vista, y respecto al cual el ayuntamiento no tenía ningún conocimiento del mismo. Los niños de Madrid este año también vieron una cabalgata de Reyes un tanto diferente. Integra tanto las partes más tradicionales de la programación navideña como también se abre a nuevos públicos. En ese sentido, las tradiciones evolucionan, como evolucionan todas las cosas. Y como resultado de la evolución, sus majestades llegaban a Madrid en avión y fueron escoltados por miembros de otra galaxia. Tampoco han estado exentas de polémica las propuestas de la alcaldesa para limpiar la ciudad. Nuestro objetivo es todo limpito, limpísimo. Y para ello proponía. En lugar de tener contratos integrales para la limpieza de los institutos, de los colegios, sean cooperativas de madres. Pueden estar muy satisfechas porque están cerca de su casa, porque es el colegio donde van sus hijos, porque limpian algo que les importa. También apostaba por un concurso infantil de recogida de colillas o porque los universitarios barrieran las calles o recogieran botellones. Un año que ha dado para mucho y que ha permitido a los madrileños poder valorar el cambio. ¿Y la imagen de Carmena, Iván Redondo, qué? ¿Esta sufre algún deterioro por decir que las madres son las que tienen que fregar o no? Yo os digo mi experiencia técnica, a nivel gubernamental. Por lo general, todos los ciudadanos les dan un año a un gobierno. Entonces, te lo decía un poco cómicamente, pero para que la gente pueda verlo también con metáforas, ¿no? Se dice que siempre a cualquier político en ejercicio, sea alcalde o sea presidente, el anterior le deja 3 cartas. Cuando tienes problemas, abres la primera. Echas la culpa al gobierno anterior. Ellos ya lo están haciendo. Cuando tienes que abrir la segunda, le dicen, promete un cambio ilusionante. Todavía no están en esa fase, estarán a punto. Y la tercera, ¿sabes qué dice? ¿Cuál? Prepara 3 cartas. Entonces, creo que ya está abriendo la primera, abierto la primera, pero de verdad lo digo, le falta todavía 2 cartas más. Son un conjunto de tontunas. Imaginaos, por ejemplo, la barbaridad de lo de las colillas. Es una auténtica barbaridad desde el punto de vista sanitario. ¿Tú te crees que se puede recomendar a los niños recoger las colillas de la calle? Una colilla que la tienes en la boca, donde verdad. Puedes dejar un montón de gérmenes, que un niño sin guantes y con la mano normal y corriente pueda coger un guante para tirarla. Es una salvajada desde el punto de vista sanitario, un error. Pero no, de todas formas, la carta de la herencia recibida yo creo que la ha aprendido de alguien, ¿no? Todo. Del gobierno. Ya he dicho que con independencia de la ideología. La carta esa de la herencia recibida se la ha dejado Mariano Rajoy. Carmenchu, la carta de y luego, la carta de enganchada decía Isabel que se la había recibido. Es que tenemos de botella y se lo está cargando todo. Una pausita, tolón, no me hace ni caso, tolón. Sí les tienen que repetir las cosas varias veces.